Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi mujer y yo somos viajeros en el tiempo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 50. Capítulo 50 vista posterior. Por favor, voten por mi nuevo libro y añádanlo a sus favoritos. Muchas gracias a todos. Al ver que Lao Wen permanecía en silencio, Zhou Hille, que ya estaba algo preocupada, se sintió aún peor. Esta anciana vive completamente sola. ¿Y si le ocurre algo grave? Aunque él y la anciana no son parientes, se han visto a menudo últimamente. Además, Zhou Hille sentía lástima por ella y de vez en cuando le traía verduras del campo. Cuando la anciana insistió en dárselas, surgió un sentimiento entre ellos. De repente, la anciana desapareció, lo que preocupó muchísimo a Zhou Hille. El estado de la anciana era incierto y su salud ya era delicada. ¿Cómo podría estar tranquilo si se daba el peor escenario posible que había previsto? No. Tengo que ir a preguntar. Zhou Hille se preocupaba cada vez más. Tenía que averiguar la situación de la anciana, de lo contrario no podría estar tranquilo. Dicho esto, Zhou Hille se dio la vuelta y se marchó, dirigiéndose directamente a varios puestos cercanos para preguntar si alguien sabía algo sobre la anciana. Pero tras preguntar a varios, nadie la conocía. Aunque todos la veían a menudo en el mercado, nadie sabía su nombre, apellido ni dónde vivía. Incluso Zhou Hille fue a preguntar a la oficina de administración, pero Cao Pin, quien trabajaba allí, negó con la cabeza y dijo que no sabía nada. Sin embargo, le sugirió que fuera a la comisaría cercana a preguntar, ya que tal vez allí sí sabrían algo sobre la situación de la anciana. Estas palabras le hicieron recordar algo a Zhou Hille, y al regresar, decidió ir esa misma tarde a la comisaría para hablar con los agentes sobre el asunto y pedirles que investigaran la situación de la anciana. De lo contrario, probablemente no podría dormir si no lo resolvía. De vuelta en su puesto, ya eran las 11. Solo entonces Zhou Hille se dio cuenta de que tenía que darse prisa para preparar el almuerzo. Antes, no me habría importado si me retrasaba un poco, pero ahora que me alojo en casa de la anciana, tengo que ayudarla a preparar el almuerzo. No sería bueno que volviera tarde. Tras despedirse de Lao Wen, Zhou Hille regresó a su casa en bicicleta. Una vez en casa, empujó la bicicleta hacia el patio, bajó la jaula de las gallinas y la colocó en un rincón, para luego dirigirse rápidamente a la cocina. Una vez en la cocina, me lavé las manos y comencé a preparar la comida. Lin Ying preparó el almuerzo con antelación por la mañana. Con la llegada de octubre y el descenso gradual de las temperaturas, la comida se pudo conservar durante un tiempo. Zhou Hille solo tuvo que recalentarla al mediodía. Tras entretenerse un rato preparando la comida, Zhou Hille repartió parte de los alimentos en cuencos y los llevó arriba. Al llegar al segundo piso y entrar en el dormitorio principal de la anciana, Zhou Hille llamó suavemente a la puerta y luego dijo desde afuera: «Abuela. La comida está lista, voy a pasar». «Adelante», y la voz de Fan Manxia provino del interior de la casa, y Zhou Hille extendió la mano y abrió la puerta. La anciana tenía buen carácter y solía ser muy amable, pero también tenía muchas reglas. Además de las comidas diarias y la limpieza de la casa, insistía en que Zhou Hille y Lin Ying llamaran a la puerta antes de llevarle la comida arriba. Aunque nunca cierra la puerta con llave, la anciana se enfada si la abres sin llamar. La tía Tan se lo había dicho a Zhou Hille y Lin Ying de antemano, y ellas, por supuesto, lo tuvieron en cuenta. Al entrar, Zhou Hille vio de inmediato a la anciana sentada erguida en una silla junto a la cama. A su izquierda, una pequeña mesa de té cubierta con una toalla de encaje sostenía un juego de té, y un libro abierto yacía boca abajo sobre su regazo. La luz del sol entraba oblicuamente por los grandes ventanales, haciendo que Fan Manxia, que ya poseía un porte elegante, pareciera aún más refinada. Para ser sinceros, Zhou Hille no vio a la anciana cuando llegó por primera vez. Fue Lin Ying quien subió a hablar con ella ese día sobre el alquiler del lugar. De regreso ese día, Zhou Hille y los demás le preguntaron a Lin Ying qué le había parecido la anciana. Lin Ying le dijo a Zhou Hille que era una anciana muy elegante, e incluso añadió que seguramente había sido muy hermosa en aquel entonces. Cuando Zhou Hille escuchó por primera vez los comentarios de Lin Ying, los desestimó un tanto. En su opinión, por muy elegante o hermosa que fuera una mujer de casi 60 años, ¿qué importaba? Pero cuando finalmente se mudó y vio a Fan Manxia por primera vez, se dio cuenta de su error. Lin Ying no exageraba en absoluto. Era, en efecto, una mujer con un temperamento que Zhou Hille jamás había visto. Además, aunque Fan Manxia era mayor, su deslumbrante belleza se percibía a simple vista.
Si bien el tiempo había dejado su huella en su rostro, estas no se habían borrado, sino que se habían acentuado, otorgándole una belleza indescriptible. Fan Manxia lleva una vida muy rutinaria. Todas las mañanas se levanta, se arregla, desayuna, da un paseo por el jardín de abajo, luego vuelve a subir, se prepara una tetera y se sienta tranquilamente a leer un libro en su sitio. Después del almuerzo, Fan Manxia tomaba una siesta de 2 horas, despertándose puntualmente alrededor de las 3 de la tarde, y luego daba un paseo por el jardín de abajo. Después repetía su rutina matutina, leyendo el periódico vespertino cuando el cartero lo entregaba a última hora de la tarde. Después de la cena, Fan Manxia permanecía en su habitación, tal vez leyendo o haciendo otras cosas. Zhou Hille no estaba seguro, ya que él y Lin Ying solían quedarse en la planta baja, excepto para subir la comida y, a veces, ayudar con la limpieza y el orden. Tras una semana, los dos se fueron conociendo poco a poco. Fan Manxia a veces charlaba con Lin Ying cuando subía a su habitación, preguntándole sobre asuntos cotidianos. En cuanto a Zhou Hille, hablaban muy poco. Al fin y al cabo, Zhou Hille era un hombre. Aunque Fan Manxia era amable con Zhou Hille, aparte de un simple saludo y un agradecimiento cuando le traía comida, prácticamente no hablaban de nada más. Hoy no fue diferente. Zhou Hille ya se había acostumbrado a este tipo de interacción con la anciana. En su opinión, era bastante agradable. La relación sencilla y algo distante los hacía sentir relajados a ambos. Hoy el almuerzo será sencillo. Lufa salteada con huevos, tofu guisado, pecinta estofado y una sopa de melón de invierno y brotes de bambú. Le añadí camarones secos a la sopa para darle más sabor. Lin Ying preparará cerdo estofado para la cena, y podrás probarlo entonces. Zhou Hille llevó la comida a la habitación y la colocó sobre una pequeña mesa redonda no muy lejos de Fan Manxia, diciendo con una sonrisa mientras la ponía. Desde que llegamos aquí, la calidad de su comida ha mejorado considerablemente. Al fin y al cabo, cuando vivían con la tía Wan, cocinar con una estufa de carbón era muy complicado debido a las limitaciones de espacio. Además, ambos estaban ocupados con sus negocios desde el amanecer hasta el anochecer, así que a menudo se las arreglaban con lo que encontraban. Pero ahora que estamos aquí, las cosas no pueden seguir así. Como prometimos cuidar de la anciana, debemos hacerlo. Además, no nos cobró alquiler cuando nos mudamos. Ahora las 2 habitaciones del primer piso son nuestras. Solo estas 2 habitaciones, más las condiciones en las que se encuentran, costarían al menos 20 yuanes de alquiler. Y es prácticamente imposible alquilar un lugar así en Shanghái. 20 yuanes no era poca cosa en aquellos tiempos. Equivalía a más de la mitad del sueldo mensual de una persona común. Con ese dinero, podían comer bastante bien durante un mes, y la anciana nunca les puso ninguna pega, siempre y cuando la comida fuera de su agrado. Además, la anciana misma no comía mucho más allá de las 3 comidas diarias, así que la mayor parte de la comida acababa en el estómago de la pareja. En cierto modo, ellos eran los que se beneficiaban de la bondad de la anciana. Fan Manxia sonrió y asintió, luego le dio las gracias a Zhou Hille. Zhou Hille rápidamente sirvió la comida y luego le dijo a Fan Manxia: que disfrutes de tu comida. Bajaré ahora y volveré más tarde para recoger. Gracias, Xiao Zhou. Ten cuidado al bajar las escaleras. No te preocupes, abuela, puedo bajar fácilmente, respondió Zhou Hille con una sonrisa, y luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Tras salir de casa y cerrar la puerta, Zhou Hille bajó las escaleras. Apenas había dado unos pasos y estaba a punto de ir a la cocina a almorzar cuando oyó un golpe sordo en el piso de arriba. Parecía que algo se había caído al suelo. Abuela. Abuela. ¿Estás bien? Zhou Hille se giró de repente y gritó hacia arriba, pero no oyó la respuesta de Fan Manxia. Zhou Hille se puso un poco nervioso. Temía que la anciana se hubiera caído, así que subió rápidamente 3 escalones a la vez hasta el segundo piso. Una vez arriba, Zhou Hille abrió la puerta del dormitorio de Fan Manxia sin dudarlo y entró corriendo como una ráfaga de viento. Pero cuando entró en la casa y vio la situación en el interior, Zhou Hille se quedó atónito, porque Fan Manxia no se había caído en absoluto. Más bien, el grueso libro que tenía sobre las piernas se había caído al suelo y ella se estaba agachando para recogerlo. Abuela, exclamó Zhou Hille, pero se detuvo bruscamente, con una expresión incómoda, porque de repente recordó la regla de Fan Manxia de que uno debía llamar antes de entrar en su habitación. Pero ahora había entrado sin siquiera llamar, lo cual era realmente vergonzoso. Zhou Hille se disculpó apresuradamente. Lo siento mucho, señora. Oí un ruido abajo y pensé que había pasado algo. La llamé desde afuera, pero no contestó. Me puse nerviosa y griega.
Saldré ahora, me iré ahora. Mientras hablaba, Zhou Hille retrocedió rápidamente y se dio la vuelta para marcharse, pero cuando su mano tocó el pomo de la puerta, de repente pareció recordar algo y giró bruscamente la cabeza para mirar a Fan Manxia, que seguía encorvada y aún no se había puesto de pie, con los ojos llenos de sorpresa, asombro, duda e incredulidad. ¿Abuela? Zhou Hille soltó esto de repente. Miró fijamente a Fan Manxia, sin expresión. Aunque la Fan Manxia que tenía delante era completamente distinta de la anciana que recordaba recogiendo hojas de verduras en el mercado, y sus ropas no se parecían en absoluto, el problema era que Zhou Hille tenía un recuerdo particularmente vívido de la postura encorvada de la anciana. Había visto esa escena innumerables veces en los últimos meses, y se le había quedado grabada a fuego en la mente. Aunque Fan Manxia no se parecía en nada a aquella anciana, su forma de inclinarse era idéntica. Las dos figuras se superponían en su mente. Zhou Hille estaba completamente estupefacto. No podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Cómo era posible que Fan Manxia, con tan buen carácter y siempre vestida con tanta pulcritud, fuera la anciana que recogía hojas de verduras? Pero la escena que tenía ante sí le hizo relacionar a Fan Manxia con aquella anciana, y quedó totalmente atónito. Fin de este capítulo. Capítulo 51. Capítulo 51. ¿Dudas? Por favor, vota con tus boletos mensuales y añádelos a tus favoritos. Dentro de la casa, Fan Manxia, que se agachaba para recoger unos libros, se detuvo un instante. Escuchó claramente a Zhou Hille decir de repente: «Abuela». Fan Manxia suspiró suavemente, continuó con lo que estaba haciendo, se agachó para recoger el libro que se había caído al suelo, se enderezó y miró a Zhou Hille, que estaba de pie impasible en la puerta. «Vamos, jovencito, toma asiento». Fan Manxia colocó el libro con naturalidad sobre la mesa de centro, sonrió a Zhou Hille y señaló otra silla a su izquierda. Zhou Hille tardó unos segundos en recobrar la compostura. Aún miraba a Fan Manxia con incredulidad antes de acercarse y sentarse. Zhou Hille ahora está 100% seguro de que Fan Manxia es la anciana, porque ha escuchado esa expresión joven innumerables veces, y cuando Fan Manxia la pronunció hace un momento, su tono de voz era un poco diferente al habitual, pero exactamente igual al de la anciana que recordaba. Zhou Hille estaba sumido en la confusión. Miraba fijamente a Fan Manxia, sin comprender cómo podía ser esa anciana. La pregunta clave era que Fan Manxia, que vivía allí, parecía estar bien, así que ¿cómo podía vestirse de esa manera e ir al mercado a comprar verduras? Fan Manxia miró a Zhou Hille en silencio y suspiró suavemente al verlo. No tenía pensado decírtelo, y aunque lo hiciera, no sería ahora. Fan Manxia sonrió, pero también se mostró algo sorprendida. ¿Quién iba a pensar que las cosas serían diferentes? Me reconociste por casualidad. Es bastante inesperado. Abuela, vieja, llamémosla abuela, suena más cariñoso, le dijo Fan Manxia a Zhou Hille con una mirada amable. Abuela, Zhou Hille volvió a llamar con cautela, y al ver que Fan Manxia seguía sonriendo, se sintió aliviado. Zhou Hille, lleno de preguntas, no sabía cómo preguntarle a Fan Manxia ni entendía lo que estaba pasando. Tan solo unas horas antes, estaba preocupado porque no había visto a la anciana durante días. Para averiguar su nombre y dirección, Zhou Hille había estado preguntando por el mercado e incluso planeaba ir a la comisaría después del almuerzo. Pero Zhou Hille jamás esperó que la anciana discapacitada y lastimosa que creía tan lejana fuera en realidad Fan Manxia. ¿Por qué haría Fan Manxia esto? Zhou Hille no podía entenderlo en absoluto, y su desbordante imaginación incluso lo llevó a pensar en la palabra espía. Además de The Gunshots of the Secret Service, que él y Lin Ying habían visto recientemente, la película más popular de los últimos 2 años ha sido Black Triangle. La anciana que vendía paletas heladas en el Triángulo Negro se convirtió en la pesadilla de muchos niños. Podría ser que Fan Manxia. Sé que tienes preguntas, pero no hace falta que las hagas. Lo descubrirás por ti mismo en el futuro. Solo quiero que sepas que no soy mala persona. Fan Manxia parecía poder leer los corazones de la gente y adivinó al instante lo que Zhou Hille estaba pensando. Zhou Hille abrió la boca, queriendo decir algo, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Al ver su reacción, Fan Manxia sonrió y dijo: en realidad, fue idea mía que se mudaran. He preguntado por ahí y son unos chicos estupendos. Ya no hay mucha gente como ustedes. Xiaomei ha estado conmigo más de 30 años. No puedo tenerla a mi lado para siempre, y además, tiene su propia familia y su propia vida. ¿Lo entienden? ¿La Xiaomei de la que hablas es la tía Tan?, preguntó Zhou Hille. Al ver que Fan Manxia asentía levemente, Zhou Hille comprendió que gracias a ella él y Lin Ying pudieron mudarse. Si no fuera por Fan Manxia, ¿cómo habrían podido mudarse allí? Sin duda, no habrían tenido esta oportunidad.
Zhou Hille siempre había pensado que era suerte, pero ¿quién iba a imaginar que no era así en absoluto? Muy bien, dado que ese es el caso, sigamos como siempre. Haz como si nunca hubieras conocido a la anciana. Además, puedes contárselo a Xiaolin en privado, pero no se lo digas a nadie más, ¿de acuerdo? Instruyó Fan Manxia con un tono amable pero firme. Zhou Hille dudó un instante, pero finalmente asintió. Zhou Hille ni siquiera sabía cómo había bajado las escaleras. Solo recobró el sentido cuando llegó al fondo. Estaba lleno de preguntas, pero no podía formularlas. Miró hacia el segundo piso con una expresión compleja. Por la tarde, cuando fue a relevar a Lin Ying, seguía absorto en sus pensamientos, pero Lin Ying estaba ocupada volviendo a casa para preparar la cena y no se percató de su comportamiento inusual. No fue hasta que fue a buscarla de nuevo por la noche que se mostró inusualmente silencioso, como distraído, lo que a Lin Ying le pareció extraño. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué te ves tan preocupada? ¿Sucedió algo? Lin Ying no pudo evitar preguntar. Hablaremos de eso cuando volvamos, dijo Zhou Hille tras pensarlo un momento. Al ver su reacción, Lin Ying no hizo más preguntas. Los dos fueron a su alojamiento, recogieron sus cosas y luego prepararon huevos al té para el día siguiente. Al terminar, pusieron la olla a fuego lento y regresaron a su habitación. Tras cerrar la puerta, Zhou Hille encendió un cigarrillo, dio unas cuantas caladas profundas y comenzó a contarle a Lin Ying sobre Fan Manxia y la anciana. Lin Ying escuchaba en silencio, con una expresión inicialmente normal, pero a medida que oía más, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Después de que Zhou Hille terminara de explicar la situación, Lin Ying pareció sumirse en sus pensamientos. Así que así es. Con razón siempre me pareció extraño que la anciana pudiera alquilar una casa tan bonita con tanta facilidad. Lin Ying rió al decir esto y bromeó con Zhou Hille. Bien hecho, pequeña Lin. Las buenas acciones tienen su recompensa. No esperaba beneficiarme de tu amabilidad. Dejando de lado si es real o no, ¿podrías ayudarme a analizar esto? Estoy muy preocupada. ¿Le pasa algo a esta anciana? ¿Por qué tiene que disfrazarse así? Si no me la hubiera encontrado por casualidad hoy, no la habría reconocido. ¿Algún problema? ¿Qué problema? Preguntó Lin Ying. No te hagas la tonta. Eres lo suficientemente lista como para no darte cuenta, ¿verdad? Zhou Hille puso los ojos en blanco. Claro que es por la identidad de la anciana. ¿Cómo podría una persona común y corriente hacer eso? ¿Acaso es una espía? Lin Ying soltó una risita. Tienes una imaginación muy vívida, ¿no? ¿De dónde salen tantos espías hoy en día? Además, si la anciana fuera realmente una espía, ¿crees que sería tan tonta como para planear deliberadamente que nos quedáramos aquí bajo el mismo techo que ella? ¿No sería eso buscarse problemas? Zhou Hille estaba tan preocupado que temía haber cometido un error, pero las palabras de Lin Ying lo sorprendieron. Así es. Si Fan Manxia realmente hubiera tenido problemas con su identidad, jamás habría arreglado las cosas de esta manera. Aunque Fan Manxia solo dio una breve explicación al mediodía, Zhou Hille pudo deducir por sus palabras que Fan Manxia había hecho arreglos especiales para que él y Lin Ying se mudaran, y que esto también estaba intrínsecamente ligado a su amabilidad con la anciana. Por eso, cuando Zhou Hille buscaba casa desesperadamente, alguien le dio esta dirección por casualidad y les pagó el alquiler sin problema en su primer encuentro. Recordando lo sucedido anteriormente, Zhou Hille tenía una vaga idea de lo que estaba pasando, pero aún no podía explicar el extraño comportamiento de Fan Manxia. Puedo intuir algo, dijo Lin Ying en ese momento, lo que sorprendió a Zhou Hille, quien inconscientemente la miró. La anciana no era una persona común. Aunque no tuve mucho contacto con ella, hablé con la tía Tan. La tía Tan me contó que la anciana había sufrido mucho en los últimos años y que solo había regresado hacía unos meses, quizás sea por eso. La anciana piensa de forma diferente a la mayoría de la gente. Lleva una vida solitaria y trata de no salir si puede. Incluso si sale, probablemente tenga otras preocupaciones. Disfrazarse como ese tipo de anciana le ayudaría a pasar desapercibida. En cuanto a lo que dices, es imposible. Si fuera así, ¿cómo es posible que no se hubieran enterado hace tantos años? No hay necesidad de hacer eso. Dijo Zhou Hille, desconcertada. Lin Ying negó con la cabeza. Tú no has vivido estas cosas, pero quienes sí las han vivido tienen perspectivas diferentes. Además, cada uno tiene sus secretos. Mientras el secreto no afecte a los demás ni perjudique a la sociedad, ¿por qué insistir en mantenerlo en secreto? Además, el hecho de que la anciana estuviera tan dispuesta a dejarnos mudarnos demuestra que no es mala persona, así que no tenemos de qué preocuparnos. Aunque las palabras de Lin Ying no convencieron del todo a Zhou Hille, sí lo tranquilizaron.
Tal como Lin Ying había dicho, Fan Manxia podría tener sus propios problemas, y mientras no fuera mala persona, no había problema. En cuanto al resto, era asunto personal, y como Fan Manxia no iba a hablar de ello, no había necesidad de indagar. Quizás lo entendería con el tiempo. Con la mente tranquila, la expresión de Zhou Hille se relajó considerablemente. Siguió hablando de Fan Manxia con Lin Ying durante un rato, y poco a poco la conversación derivó hacia la cena que había planeado con Lao Wen para el Día Nacional. Tras escuchar, Lin Ying dijo que no había problema y que le parecía una buena idea. Además, Zhou Hille no necesitaba montar un puesto en el mercado de verduras durante las vacaciones del Día Nacional, y su negocio de venta de huevos de té en el cine no tenía por qué durar tanto como de costumbre. Podían cerrar temprano e ir a casa de Shugokin a echar una mano, y aprovechar la ocasión para agradecerles debidamente durante la comida. Los 2 días siguientes transcurrieron rápidamente. El segundo día, Zhou Hille fue al mercado para volver a instalar su puesto. Compró gallinas viejas adicionales, pero se quedó con 2 en casa sin venderlas. El resto se vendió enseguida en cuanto llegó al mercado. Además de la gallina vieja, Zhou Hille también compró especialmente 2 tortugas de caparazón blando en el campo. Son difíciles de encontrar en el mercado hoy en día, y serán perfectas para la celebración del Día Nacional. El estofado de gallina vieja con tortugas de caparazón blando es un plato clásico, y solo de pensarlo se me hace agua la boca. Llevaré un pollo y una tortuga, y guardaré el resto para Lin Ying y la anciana de la casa para que alimenten sus cuerpos. Desde que descubrió la verdadera identidad de Fan Manxia, su actitud se ha vuelto notablemente más amigable estos 2 últimos días. Baja más a menudo y habla con Zhou Hille y los demás con mayor frecuencia. Ya no es la mujer educada pero algo distante que solía ser. Permítanme decirle unas pocas palabras. Para empezar, el nuevo libro se actualizará 2 veces al día, no solo una. Habrá una actualización a las 10 de la mañana y otra a las 5 de la tarde. No digan que actualizo poco. Entre 6.000 y 7.000 palabras al día no es poca cosa. Por favor, apóyenme. En segundo lugar, Fan Manxia, el personaje del libro, está basado en una persona real, una anciana que el autor conoció. De hecho, era así en aquel entonces. Los lectores de Shanghái que sean mayores o cuyos familiares vivieran en la calle Yongjia seguramente la habrán visto alrededor de los 79 años. Fin de este capítulo. Capítulo 52. Capítulo 52. El té de la tarde. El domingo, víspera del Día Nacional, Zhou Hille, que no estaba montando su puesto, hizo una limpieza a fondo en su casa. El edificio es bastante grande y no es fácil terminar toda la limpieza. Incluso si Zhou Hille está en buena forma física, acabaría agotado después de estar corriendo de un lado para otro desde la mañana hasta la tarde. Xiao Zhou. Abuela. Zhou Hille miró hacia el segundo piso y vio a Fan Manxia de pie en su puerta. Tómate un descanso y sube a tomar un té. Zhou Hille continuó trabajando con sus manos, sonriendo mientras decía: no hace falta, terminaré todo esto en un rato. Tómate un respiro, el té está listo, no hay prisa, dijo Fan Manxia con tono firme. Zhou Hille dudó un instante antes de dejar la fregona. De acuerdo, entonces espera un momento, voy a lavarme las manos y vuelvo enseguida. Tras decir eso, Zhou Hille fue al baño a lavarse las manos y luego subió a la habitación de Fan Manxia. Al entrar en la habitación, se podía ver que la pequeña mesa de té junto al asiento habitual de Fan Manxia ya estaba puesta con té y un plato de aperitivos. Aunque no había muchos, estaban dispuestos con gran exquisitez, apilados en forma de pagoda, lo que resultaba muy agradable. Ven y siéntate, invitó Fan Manxia a Zhou Hille. Has estado ocupada todo el día y has gastado mucha energía. Todavía es temprano para cenar, así que come algo primero, dijo Fan Manxia, señalando los bocadillos. Estas son galletas Kaesiling. Xiaomei las compró antes de irse. No sé si te gustarán, pero puedes probarlas. Coge una galleta pequeña y métetela en la boca. Un sabor único, lácteo y dulce, te inundará al instante, y es inesperadamente delicioso. ¿Qué tal está? Delicioso, ¿verdad? Preguntó Fan Manxia con una sonrisa al verlo levantar las cejas. Está realmente bueno, aromático y crujiente, con un rico sabor a leche. Era la primera vez que Zhou Hille probaba una galleta así. Había comido muchas cosas ricas a lo largo de los años, pero ninguna le había sabido igual. En realidad, el pastel de castañas de Kaesiling es el más famoso, pero es difícil de encontrar hoy en día. Además, los pasteles deben comerse frescos. No saben bien si se dejan fuera demasiado tiempo. Te invito la próxima vez que tengas la oportunidad. No hace falta que me invites. Iré otro día. Kaesiling no está muy lejos de aquí, y me viene bien ir en bicicleta. Te traeré algunas para que las probemos juntos.
Bien, bien, bien. Fan Manxia asintió alegremente, tomó la tetera y volvió a llenar la taza con té. Las galletas están un poco secas, toma un poco de té para humedecer tu garganta. Gracias, abuela, dijo Zhou cogiendo su taza de té y dando un sorbo. El té de Fan Manxia era excelente, muy superior al que solían usar para preparar huevos de té. El fragante aroma del té, junto con el dulce regusto al beberlo y la dulzura de las galletas, le dieron a Zhou la sensación de estar tomando el té de la tarde en un hotel del distrito de Wooton décadas después. El viejo edificio, los muebles antiguos, las ventanas de madera veteada, las ramas que se mecían suavemente afuera y la luz del sol de la tarde. A esto se sumaba la elegante figura de Fan Manxia sentada frente a él, creando una escena hermosa. Por un instante, Zhou sintió como si hubiera viajado en el tiempo, y su mirada se posó inconscientemente en la taza de té que sostenía en la mano. Tu juego de té es realmente hermoso, exclamó Zhou admirando los exquisitos diseños que presentaba. El juego de té de Fan Manxia es realmente exquisito. Se trata de un juego de té con un marcado estilo europeo. El juego de porcelana blanca está decorado con brillantes paisajes y flores, lo que le confiere la apariencia de una obra de arte. Juego de té Royal Albert, perfecto para la hora del té. Fan Manxia sonrió levemente, con una expresión nostálgica. En realidad, tenía un juego Royal Doulton aún mejor, incluso más bonito que este, pero lamentablemente lo perdí. Incluso el resto del juego está incompleto. Me faltan un azucarero y 2 tachas, que se han perdido. ¿No se puede encontrar?, preguntó Zhou inconscientemente. Fan Manxia habló con un tono monótono, como si se tratara de algo insignificante. Estas cosas no se podían conservar en aquel entonces. Ya es un logro que hayamos podido guardar estas pocas. Conformaos con ellas. Zhou no insistió, pero comprendió vagamente lo que estaba sucediendo. Fan Manxia le sirvió otra taza de té a Zhou sonriendo mientras lo animaba a beber más. Fan Manxia siempre ha tenido la costumbre de tomar el té de la tarde, pero antes, Tan Mei siempre la acompañaba. Sin embargo, desde que Tan Mei se fue de Shanghái hace poco, últimamente lo disfruta sola. Después de que Zhou la reconociera involuntariamente como la anciana, Fan Manxia dejó de evitarlas y su relación se volvió mucho más cordial. Fan Manxia sonrió y dijo que, si a Zhou no le importaba, le gustaría invitarlo a tomar el té todas las tardes a esa hora y charlar con ella. Zhou lo pensó y aceptó sin dudarlo. Sin embargo, mencionó específicamente que Lin Ying era en realidad más adecuada que él, ya que Lin Ying era mujer y podría tener más de qué hablar con Fan Manxia al respecto. No obstante, aparte de regresar apresuradamente por la noche para preparar la cena, Lin Ying dedicó el resto del tiempo a instalar su puesto en el cine y, según su parecer, Lin Ying prefería el café al té. ¿Café? Fan Manxia se sorprendió un poco. No esperaba que a Lin Ying le gustara tomar café. Ah, ¿no hay una tienda de comida al lado del cine? A veces venden café allí. Lin Ying lo probó una vez y dijo que le gustaba más el café que el té. Fue entonces cuando Zhou se dio cuenta de que, sin querer, había dicho algo inapropiado. Aunque mucha gente en Shanghái bebía café, seguía siendo un bien escaso en aquella época. Ni siquiera las familias acomodadas podían permitírselo con frecuencia. Además, tanto él como Lin Ying eran campesinos de las afueras. Resultaba bastante extraño que una joven de origen campesino disfrutara tanto del café. Afortunadamente, Zhou fue ingeniosa y rápidamente ideó una razón aparentemente apropiada para suavizar las cosas. Ah, ya veo. Fan Manxia no lo pensó demasiado y asintió con una sonrisa. Café. Fan Manxia tomó suavemente su taza de té y suspiró. De joven me encantaba el café, pero con el tiempo empecé a preferir el té. Además, prepararlo es muy laborioso, y la situación económica de mi familia no me lo permite ahora, así que tengo que conformarme con lo segundo mejor. Pero hablando de café, la verdad es que conozco el café que venden en ese supermercado. La calidad es regular. Fan Manxia negó con la cabeza. Los granos de café de la tienda tienen problemas de selección, están demasiado tostados y el procesamiento posterior es deficiente. Con sus métodos de procesamiento, incluso el mejor café se arruina. Si se presenta la oportunidad, te presentaré a alguien. Es un experto en café. En todo Shanghái, si hablamos de quién sabe más de café, probablemente sea él. ¿Hay gente así en Shanghái?, preguntó Zhou con gran interés. ¿Es este tipo tan extraordinario? ¿A qué se dedica? Él no hace nada. Fan Manxia no profundizó en el tema, sino que le guiñó un ojo a Zhou con picardía. Él es solo un joven adinerado que ha vivido una vida despreocupada, pero también es una persona bastante interesante. Quizás ustedes dos se hagan amigos en el futuro.
Que una anciana se comportara como una niña pequeña podría parecer extraño en cualquier otra persona, pero en Fan Manxia se veía de lo más natural. Incluso a Zhou Hille le produjo una sensación muy agradable, y no pudo evitar sonreír al oírlo. Tras charlar un rato sobre las diferencias entre el té y el café, la conversación fue fluyendo poco a poco, y Fan Manxia preguntó por la situación actual de los negocios de Zhou Hille y Lin Ying. Zhou Hille no tenía nada que ocultar sobre este asunto, ya que Fan Manxia ya conocía su situación, así que se la explicó detalladamente. Así que a tu negocio le va bastante bien últimamente. No está mal, ¿verdad? Este negocio quizás no parezca impresionante, pero en realidad es bastante rentable, dijo Zhou Hille con una sonrisa. Luego añadió en tono de broma. Abuela, solo te lo digo en privado. Si vas y se lo cuentas a otros, no te creeré. Pequeño bribón. Fan Manxia soltó una risita, luego puso deliberadamente cara seria y reganó. ¿Acaso soy de las que chismorrean? Además, ¿con quién chismorrearía una anciana como yo sobre esto? Culpa mía, culpa mía. Zhou Hille se disculpó rápidamente, y esta broma hizo que el ambiente entre los dos fuera mucho más armonioso. Xiao Zhou, tú y Xiao Lin sois buenos chicos. De repente, Fan Manxia dijo algo serio. Zhou Hille la miró confundida. Fan Manxia dijo con seriedad. Aún eres joven y tienes un largo camino por delante. Este mundo es muy complicado y los corazones de las personas son impredecibles. A veces tienes que tener cuidado al hacer las cosas. Piensa bien antes de actuar y nunca actúes impulsivamente. La impulsividad es el demonio. Si bien su negocio va bien ahora, también debe prepararse para el futuro. Aunque las cosas han mejorado considerablemente en los últimos 2 años, es difícil predecir qué depara el futuro. Quien no tenga visión de futuro tendrá problemas de inmediato. Las palabras de Fan Manxia eran sinceras y estaban llenas de la profunda preocupación de una anciana por la generación más joven, lo que conmovió profundamente a Zhou Hille. Zhou Hille sabía que Fan Manxia tenía buenas intenciones, pero era aún más consciente de que los tiempos habían cambiado. Con la apertura gradual de la economía de libre mercado, aunque aún no había llegado al punto de estallido, el ambiente social y los cambios eran evidentes. Fan Manxia temía que, si seguían así, algo malo podría suceder si cambiaban las políticas. Después de todo, había vivido altibajos en los últimos años y había sufrido mucho. No quería que Zhou Hille y Lin Ying se metieran en problemas, así que les estaba dando un recordatorio amistoso basado en su propia experiencia. Aunque Zhou Hille se sintió conmovido, no le dijo a Fan Manxia que estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Dado que la reforma y la apertura que se avecinan son imparables, simplemente están tomando la delantera. Además, su comportamiento cuenta actualmente con una aprobación tácita. Si bien algunos negocios aún no han reabierto por completo, situaciones similares son cada vez más comunes en la sociedad. He aprendido mucho, abuela. Recordaré lo que dijiste y lo consideraremos detenidamente. Para tranquilizar a Fan Manxia, Zhou Hille asintió. Fan Manxia sonrió aliviada al ver que Zhou Hille había comprendido sus palabras. A partir de ese momento, la conversación se volvió mucho más amena. Fan Manxia no volvió a mencionar lo que acababa de decir, sino que empezó a contar algunas historias interesantes de su estancia en Shanghái. Zhou Hille estaba particularmente interesado en todo aquello, escuchando atentamente la historia de Fan Manxia. El tiempo pasó volando, y 1 hora transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Solo entonces Zhou Hille recordó que el piso de abajo aún no se había fregado y que ya casi era hora de relevar a Lin Ying. Se levantó rápidamente para despedirse. Fin de este capítulo. Capítulo 53. Capítulo 53. Cena de gala. Por favor, voten por mi nuevo libro, añádanlo a sus favoritos e inviertan en él. El día nacional, Lin Ying montó su puesto durante mediodía y, alrededor del mediodía, recogió sus cosas y regresó a casa. De vuelta en casa, los dos se entretuvieron un rato preparando con antelación el almuerzo y la cena de Fan Manxia, e incluso una sopa de pollo guisada especialmente para ella. Tras terminar todo aquello, se despidieron de Fan Manxia y se marcharon con sus cosas. Fan Manxia sabía que iban a salir a comer con alguien ese día, así que les recordó que tuvieran cuidado en el camino y que no volvieran demasiado tarde, y luego los vio marcharse con una sonrisa. Zhou Hille iba en bicicleta con una gallina vieja colgando del manillar y una red llena de tortugas. Lin Ying iba sentada en el portaequipajes trasero, con unas botellas de vino en una mano y el otro brazo alrededor de la cintura de Zhou Hille. Zhou Hille se giró y la llamó, luego arrancó con fuerza, llevando a Lin Ying hacia los apartamentos Piedra Negra. Los apartamentos Blackstone no estaban lejos de donde vivían, y llegaron al restaurante donde trabajaba Shugokin sin ningún problema. El restaurante está cerrado hoy por el Día Nacional.
Las puertas están cerradas con llave y hay un aviso en la entrada principal. Zhou Hille y su grupo, que habían concertado una cita con antelación, no se detuvieron en la puerta principal. Fueron directamente en bicicleta a la puerta trasera, aparcaron y aseguraron sus bicicletas, y ni siquiera habían tenido tiempo de entrar cuando oyeron la voz familiar de Lao Wen a sus espaldas. Pensé que llegaba tarde, pero no esperaba que tú también hubieras llegado justo ahora. Al levantar la vista, vi que Lao Wen había llegado, montando en bicicleta desde el otro lado. Hermano Wen. Zhou Hille y Lin Ying los saludaron con sonrisas. El viejo Wen salió del coche, empujó el carrito unos pasos hacia adelante y lo aparcó junto al coche. ¡Guau! ¡Dios mío! ¿Incluso hay una tortuga? Esta tortuga es bastante grande. El viejo Wen divisó la tortuga en la red de Zhou Hille de un vistazo y no pudo evitar exclamar sorprendido. Vieja gallina y tortuga, adiós, concubina, hoy te espera una sorpresa. Zhou Hille rió entre dientes, levantando las manos para coger la gallina y la tortuga. Pero que quede claro, no puedo con la tortuga, tendrás que encargarte tú. Sin problema. El viejo Wen asintió con una sonrisa, bajó la red que colgaba del manillar y les dijo: traje anguila desmenuzada y cangrejos peludos. Prepararé unas verduras sencillas más tarde. Por cierto, ¿trajeron vino? Hermano Wen, mira. Lin Ying sonrió y levantó lo que tenía en la mano. Los ojos del viejo Wen se iluminaron al instante. Vino de arroz Feng Jing, qué bueno. Es difícil de conseguir fuera. Con la llegada del otoño, los cangrejos se inquietan, y es la temporada de los cangrejos peludos. Si le añadimos pollo viejo, tortuga de caparazón blando y anguila, junto con algunas guarniciones, esta comida resulta deliciosa. En cuanto al vino Feng Jin Shaoxing, sobra decir que, ¿cómo se pueden comer cangrejos peludos sin una jarra de vino Shaoxing? Zhou Hille le pidió especialmente a un revendedor que lo consiguiera hace 2 días, solo para darles una sorpresa hoy. ¿Están todos aquí? ¿Por qué no entran? En ese preciso instante, la puerta trasera, que estaba cerrada, se abrió desde dentro y Shugokin apareció ante ellos. Debió de haber oído su conversación afuera y salió a ver cómo estaban. Día Nacional. Hermano Shu. Zhou Hille y su esposa, junto con Lao Wen, saludaron cordialmente a Shugokin. Shugokin sonrió y los invitó a pasar. Los tres llevaron sus pertenencias adentro, y Shugokin cerró la puerta después de que entraron. Al entrar por la puerta trasera, primero se accede a un pasillo, y si se continúa recto se llega a la cocina. La cocina no es pequeña. A lo largo de la pared izquierda hay una hilera de fogones de alta potencia, frente a los cuales se encuentra una gran vaporera. En el centro hay una amplia encimera de acero inoxidable con tablas de cortar, cuchillos y cubos de acero inoxidable, así como platos y otros utensilios cuidadosamente apilados. A la derecha está la puerta que da al restaurante. Cerca de esa puerta hay 2 ventanas abiertas, que normalmente se utilizan para servir la comida. Miren, este es el trabajo en el que me estoy esforzando tanto. Al ver a Zhou Hille y a los demás mirando la cocina con curiosidad, Shugokin sonrió y señaló la cocina en tono de broma. La cocina de aquí no es muy diferente de la de generaciones posteriores, salvo que el equipamiento no es tan avanzado. Tras observarla detenidamente, la mirada de Zhou Hille se posó en algunos objetos sobre la mesa. Eran verdes y debían ser platos que Shugokin había preparado con antelación. Hermano Shu, gracias por tu ayuda hoy. Zhou Hille dejó las cosas que llevaba sobre la mesa. En ese momento, Lao Wen también trajo lo que había traído. Hoy nos espera una grata sorpresa. Xiao Zhou no solo trajo un pollo, sino también una gran tortuga de caparazón blando. ¿Una tortuga de caparazón blando? Shugokin arqueó una ceja, se acercó, la miró y se rió. Esto está buenísimo. ¿Cómo piensas cocinarla? ¿Guisada con azúcar de roca? Hermano Shu, ¿sabes cómo interpretar a Dios a mi concubina? Sí, pero, Shugokin examinó cuidadosamente la gallina vieja y la tortuga de caparazón blando que Zhou Hille había traído, pensó un momento y dijo: Lao Wen trajo anguila desmenuzada, haremos anguila desmenuzada salteada más tarde. Los cangrejos peludos, por supuesto, se pueden cocinar al vapor. El pollo y la tortuga de caparazón blando se pueden usar para un plato de adiós a mi concubina, pero lleva tiempo, ya que necesita cocinarse a fuego lento durante bastante tiempo. Si no tienen prisa, hagámoslo. Todos rieron, diciendo que aún había mucho tiempo, así que por supuesto no había prisa. No tenían mucho que hacer ese día, así que querían disfrutar de una buena comida. De lo contrario, sería un desperdicio de buenos ingredientes. Una vez resuelto el asunto, nadie dijo nada. Shugokin se puso su ropa de trabajo y les lanzó 2 delantales a Lao Wen y Zhou Hille, pidiéndoles que le ayudaran. En cuanto a Lin Ying, Shugokin la ignoró por completo.
Según él, ¿qué sentido tenía tener una mujer cuando había 3 hombres adultos alrededor? Le dijo a Lin Ying que fuera al frente y se preparara una tetera, y que había periódicos en el mostrador para que pudiera descansar a solas. Lin Ying, que buscaba una oportunidad para holgazanear, jamás rechazaría una oferta tan amable. Se rió entre dientes y dijo que dejaría el resto en manos de los 3 hombres, luego se dio la vuelta y se dirigió al frente. Los 3 se afanaron en la cocina y, tras más de media hora, todos los platos estaban listos. El tan esperado guiso de Zhou adiós a mi concubina, también se cocinaba a fuego lento. Solo entonces salieron de la cocina y se dirigieron al frente, charlando y riendo. ¿Todo va a estar bien tan pronto? Cuando llegaron al mostrador, Lin Ying estaba sentada hojeando un periódico que había encontrado allí, abriendo tranquilamente una bolsa de semillas de girasol que había traído consigo. Al oír pasos, levantó la vista y vio que los 3 habían salido, y preguntó con cierta sorpresa. No será tan rápido. El pollo y la tortuga necesitan cocinarse a fuego lento, lo que llevará al menos 2 horas más. Las demás verduras también están limpias. Podemos añadirlas a la olla para que se cocinen cuando la sopa esté casi lista. Cada uno tiene su propia área de especialización. Lin Ying le hizo un gesto de aprobación a Shuguokin con el pulgar. Shuguokin soltó una carcajada y negó con la cabeza, diciendo que no era nada, que era simplemente la operación más básica para un chef. Encontró unas tachas, sirvió té y colocó las semillas de melón que había traído en el centro, invitando a todos a romper algunas. Shuguokin y Lao Wen no se anduvieron con formalidades, y Zhou Jie aún menos. Repartieron cigarrillos, los encendieron y charlaron mientras partían semillas de girasol. Hermano Shu, no te he agradecido como es debido por lo que pasó la última vez. Permíteme ofrecerte una taza de té en lugar de vino, y luego tomaremos algo más. Zhou Jie tomó la taza de té que tenía delante y se dirigió a Shuguokin con sinceridad. Shuguokin sonrió y negó con la cabeza, luego tomó su taza de té y la chocó con la de Zhou Jie. Después, la chocó también con la de Lin Ying, tomó un sorbo y dijo: en realidad, no hace falta que me des las gracias. Francamente, tú pagaste por esto, así que ayudarte es lo mínimo que puedo hacer. Hermano Shu, no puedes decir eso. El dinero es dinero y los favores son favores. Sin tu ayuda, nos habríamos perdido por completo. Gracias a ti hemos podido solucionar este gran problema, dijo Lin Ying con seriedad. El viejo Wen, que estaba de pie a un lado, rió entre dientes y dijo: está bien, somos todos familia, ¿por qué tanta formalidad? Pero es el Día Nacional, y ya que Xiao Zhou y su esposa lo han dicho, no seas tímido. Además, ayudaste, así que deberías aceptar su agradecimiento. Shuguokin asintió, echó la cabeza hacia atrás y bebió de un trago la taza de té que estaba medio llena, luego sonrió y les mostró el fondo de la taza. Zhou Jie y Lin Ying se alegraron al ver la actitud de Shuguokin. Terminaron su té y le expresaron su gratitud una vez más. Por cierto, hablando de esto, hay algo que necesito recordarles. Dejando su taza de té, Shuguokin dijo seriamente a Zhou Jie y a los demás. Zhou Jie y Lin Ying escucharon atentamente mientras Shuguokin decía: después de las vacaciones del Día Nacional, tómense un tiempo para ir al pueblo y ultimar los detalles de sus parcelas y propiedades privadas. En cuanto a las parcelas privadas, avisen al pueblo y diríjanse directamente a esta persona. Mientras hablaba, Shuguokin sacó de su bolsillo un papelito que había preparado y se lo entregó. Zhou Jie lo tomó y le echó un vistazo. Había un nombre escrito en él. Utilizaste los contactos de esta persona en el pueblo para registrar tu familia. Es un anciano sin descendientes y no hay nadie más en su familia. Según el registro, ahora se le considera el tío de Xiao Zhou y Shuguokin hizo una pausa y luego sonrió significativamente a Zhou Jie. Zhou Jie y Lin Ying intercambiaron una mirada y asintieron repetidamente, comprendiendo lo que quería decir. Como no vives en el pueblo, puedes dejarle tu parcela a él para que la administre. Hay una casa vieja en la finca. La he visto. Está en muy mal estado. Puedes invertir algo de dinero para que el pueblo te ayude a repararla. Al menos asegúrate de que parezca habitable. Luego, puedes confiarle a esta persona el mantenimiento regular. El hermano Shu pretende dejarse ver en el pueblo, conocer a los aldeanos y luego instalar su parcela privada y su antigua casa en la finca, ¿verdad? Preguntó Lin Ying tras pensarlo un momento. Shuguokin asintió. Esa es la idea. Al fin y al cabo, ahora sois considerados aldeanos. Nadie os habrá visto antes, y vuestras parcelas y casas estarán completamente abandonadas. Sería problemático si los forasteros preguntaran por ellas más adelante. Hay que dejar todo en orden. No te preocupes, nos encargaremos de ello después de las vacaciones. Lin Ying asintió de inmediato, luego pensó un momento y preguntó:
¿Pero cuánto crees que sería apropiado para reparar la casa vieja? Jaja, pueden ir al pueblo y hablar de eso ustedes mismos, o simplemente dejar que él se encargue. Shugwokin señaló vagamente, refiriéndose a la nota que les acababan de dar, el supuesto tío de Zouhille. ¿Cuánto podría costar una casa en ruinas en el pueblo? No necesita ni ladrillos ni tejas. Una simple reforma bastará y tendrá un aspecto aceptable. De todas formas, no vas a vivir allí. Calculo que costará poco más de 100. Claro que puedes gastar más si quieres, pero no te lo recomiendo. No hagas alarde de tu riqueza. Aunque tengas dinero, no gastes demasiado para evitar problemas. Zouhille y Lin Ying intercambiaron una mirada y rápidamente agradecieron a Shugwokin. Estaban muy agradecidas por su guía. De lo contrario, podrían haberse metido en problemas si hubieran cometido un error. Incluso en Shanghái, los sentimientos de la gente en las zonas rurales son impredecibles, y como forasteras en el pueblo, naturalmente eran marginadas. Si hacían ostentación de su riqueza, era difícil garantizar que la envidia no les causara problemas. Uno no debe albergar malas intenciones, pero sí desconfiar de los demás. La lección aprendida de la tía Wang aún está muy presente en la mente de Zouhille. ¿Cómo podría olvidarla? Fin de este capítulo. Capítulo 54. Capítulo 54. Apodo. Shugwokin dio una calada a su cigarrillo, miró a Zouhille y Lin Ying, y luego se rió. Hablando de eso, ustedes dos tienen mucha suerte. Si fuera ahora, obtener el registro de domicilio no sería tan fácil. ¿Por qué? Preguntaron los dos con curiosidad. Shugwokin dijo. Hace unos días se supo que las autoridades superiores planean introducir una nueva política para convertir las comunas en municipios, ¿lo sabías? Los dos se miraron, sin saberlo. Sin embargo, la comuna era una institución histórica, y en el futuro, el término comuna dejaría de existir, siendo reemplazado únicamente por el de municipio. Este asunto ya se está debatiendo y se estima que, si todo va bien, se implementará gradualmente después del día de Año Nuevo del próximo año. Shanghái es diferente a otros lugares. Una vez que se implemente esta política, Shanghái será sin duda la primera ciudad afectada. Cuando se lance oficialmente, la organización comunal original cambiará por completo, incluyendo la subdivisión de muchas funciones. La autoridad de la comuna se verá muy debilitada. Shugwokin explicó brevemente el asunto a Zouhille y a los demás. Tras escuchar su explicación, Zouhille y Lin Ying finalmente lo entendieron. Si esto era cierto, eran realmente afortunados. Verán, las comunas ahora ostentaban un poder inmenso, controlando todo, desde los asuntos civiles hasta otros temas. Sumado a las circunstancias históricas únicas, con solo que el líder de la comuna diera su aprobación, prácticamente no había nada que no pudieran lograr. Aunque Zouhille nunca había trabajado en la comuna, no hay que olvidar que su padre, Zhou Furon, era el secretario de la rama del partido. Además, sus dos hermanos mayores eran, respectivamente, el jefe de la brigada de producción y el comandante de la compañía de la milicia. Todos ellos eran figuras clave en la comuna y, naturalmente, estaban al tanto de la situación. Un gesto de alivio apareció en los rostros de Zouhille y Lin Ying. Tal como había dicho Shugwokin, habían tenido mucha suerte. Les sorprendió aún más que Shugwokin estuviera tan bien informado. Lógicamente hablando, ¿cómo sabía Shugwokin algo así? Los gatos tienen sus costumbres, los perros tienen sus costumbres, cada uno tiene las suyas, respondió Shugwokin con una sonrisa. Hermano Shu, ya que tienes esas conexiones, ¿por qué trabajas en un lugar como este? Preguntó Zouhille con curiosidad. Lógicamente, Shugwokin tiene tantas conexiones y una red de contactos tan extensa que puede estar al tanto de este tipo de cosas. Incluso el registro de su domicilio lo gestionó él mismo. ¿Cómo es posible que alguien como él sea chef en un pequeño restaurante estatal? No hay nada de malo en ser chef. Hay un viejo dicho. Ni en tiempos de hambruna un chef se muere de hambre. Pasé varios años trabajando en el campo, en el noreste de China. En aquel entonces, lo único que deseaba cada día era disfrutar de una buena comida. Pero, ¿qué comida buena podía haber en la inmensidad del norte? Ni siquiera teníamos suficiente para comer con las raciones, y mucho menos carne. Ahora que soy chef, por fin puedo satisfacer mis antojos. Shugwokin sonrió y confirmó que lo que decía era cierto. Tanto Zouhille como Lin Ying provenían de zonas rurales del noroeste de China. Zouhille tenía una mejor posición económica, ya que llegó más tarde, pero Lin Ying había sufrido muchas penurias durante años. Si no hubiera sido por la aparición de Zouhille, su padre podría haberla obligado a casarse con el anciano lisiado. Hermano Shu, con tus habilidades, es un verdadero desperdicio de tu talento estar aquí. Lin Ying percibió que Shugwokin ya no quería hablar de este tema, pero aún así lo dijo con emoción.
No existen trabajos nobles ni humildes. Me basta con poder volver y encontrar un trabajo decente. Soy perezoso y no me gusta que me manejen. No quiero ir a una fábrica con demasiadas reglas. Me conformaré con lo que tengo por ahora y ya veremos qué pasa después, dijo Shu Woking con intención. Zhou Ji y Lin Ying asintieron y luego cambiaron de tema para hablar de otras cosas. Los cuatro charlaron ociosamente sobre cualquier cosa, y el tiempo pasó volando. Sin darse cuenta, ya era de noche. Al mirar la hora, vieron que el guiso adiós a mi concubina estaba casi listo. Shu Woking fue a la cocina a revisarlo y luego llamó a Zhou Ji y Lao Wen para que lo ayudaran. Comenzaron cociendo al vapor los cangrejos peludos, luego encendieron la estufa y prepararon rápidamente algunos platillos. Les dijeron que sacaran los platillos, y para entonces los cangrejos peludos ya estaban cocidos al vapor. En cuanto al adiós a mi concubina, ese era el gran final. Lo dejarían cocer a fuego lento hasta que los demás platillos estuvieran casi listos. Varios platos estaban dispuestos sobre la mesa y se sirvió vino. El viejo Wen sonrió y sugirió que todos brindaran primero. Por un lado, era día festivo, y por otro, era para felicitar a Zhou Ji y Lin Ying por el exitoso registro de su hogar. Al mismo tiempo, también era para brindar por la buena fortuna y la unión de todos. Un sorbo de vino de arroz Fenjin reconforta el estómago y resulta especialmente agradable. Los trozos de anguila salteados estaban cocinados en una salsa oscura y abundante, y espolvoreados con pimienta. Estaban absolutamente deliciosos. Como era de esperar, los cangrejos peludos que trajo Lao Wen tenían 7 u 8 cabezas cada uno. Dentro de unas décadas, estos cangrejos serán un bien escaso, pero ahora mismo no valen nada. Los cangrejos peludos al vapor llenaron una gran fuente, y pudimos comer tantos como quisimos. Las huevas y la carne de cangrejo estaban increíblemente deliciosas, y al mojarlas en la salsa especial preparada por Shu Woking con vinagre, azúcar, jengibre y otros condimentos, el resultado era simplemente celestial. Tras un sorbo de vino Shaoxing y degustar el cangrejo peludo y la anguila, incluso pudieron usar sus palillos para recoger algunas verduras y limpiar su paladar. Sin duda, esta fue la mejor comida que Zhou Ji y Lin Ying habían probado desde que llegaron a esta época. Chocando copas, intercambiando brindis, riendo y charlando, el vino fluyendo libremente, hasta que, a mitad de la noche, las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras recordaban el pasado y quizás fue por el alcohol, pero poco a poco se fueron relajando y charlando con naturalidad sobre los temas que no habían terminado de tratar. Shu Woking es un hombre de emociones intensas. Una vez que empieza a hablar, se relaja mucho. Además, posee un amplio conocimiento. Habiendo sido enviado al campo durante su juventud, ha visto mucho. Habló con gran entusiasmo sobre las cosas interesantes que le sucedieron cuando fue enviado al campo en el noreste de China, lo que captó la atención de todos. El viejo Wen es un hombre de negocios nato, muy astuto y hábil en las relaciones sociales, y tiene un don para crear un ambiente animado a través de la conversación. Zhou Ji y Lao Wen ya se conocían bastante bien. Se llamaban hermanos y se llevaban de maravilla. Sus personalidades eran compatibles, así que se sentían relajados en ese ambiente. En cuanto a Lin Ying, escuchaba atentamente, pero sus preguntas siempre daban en el clavo, haciendo la conversación aún más amena. Los cuatro charlaban cada vez con más cordialidad, y animado por el alcohol, Lao Wen sugirió de repente que dejaran de llamarse hermano Wen, hermano Shu, pequeño Zhou o pequeño Lin, ya que era demasiado formal. Una forma más cercana de dirigirse el uno al otro sería más apropiada. Al oír esto, Zhou Ji, cuyo rostro estaba enrojecido por la bebida, aplaudió y vitoreó, y luego preguntó con una sonrisa cuál era la forma apropiada de dirigirse a él. Soy el mayor de los cuatro, así que llámenme hermano mayor, dijo el viejo Wen, dándose una palmada en el pecho. Al oír esto, Shu Woking no reaccionó mucho, pero Zhou Ji y Lin Ying casi no pudieron contener la risa. ¿Príncipe mayor? Ese título sonaba un poco pretencioso. Quizás en Shanghái no habría problema, pero ¿y si iban a Pekín? ¿No causaría malentendidos? Creo que deberíamos seguir llamándolo hermano Wen, o tal vez hermano Qian. No tengo ninguna objeción, puedes gritar lo que quieras, dijo Shu Woking alegremente. El viejo Wen se mostró inmediatamente insatisfecho, pues consideraba que el título de príncipe mayor era más apropiado. En ese momento, Lin Ying no pudo contenerse más y, con una sonrisa, explicó el significado de príncipe mayor en la capital. Tras escucharlo, el viejo Wen reflexionó y sintió que, en efecto, era un tanto inapropiado. Simplemente asintió y dijo que el título de príncipe mayor no era adecuado y podía dar lugar fácilmente a malentendidos. Es fácil dirigirse a Woking, simplemente llámalo Woking o Aking, dijo Lao Wen con una sonrisa, señalando a Shu Woking.
Cuando Zhou Hille y los demás fueron a Jiangdong para realizar el registro de su hogar, oyeron que alguien llamaba a Shugokin hermano Akin, así que inmediatamente sonrieron y estuvieron de acuerdo, y comenzaron a llamar a Shugokin hermano Akin. En cuanto a Lin Ying, Lao Wen señaló y dijo: entre los 4, solo mi cuñada es mujer. Es la más joven, así que, según la costumbre de Shanghái, la llamamos hermanita. ¿Hermana? ¿Linda y Yu? Esto es bueno, esto es bueno. Ja ja ja. Shugokin rió a carcajadas. Zhou Hille soltó una risita al oír esto, mirando a Lin Ying, que estaba a su lado. Pensó para sí mismo que era bastante incongruente que Lin Ying se convirtiera en Linda y Yu. Linda y Yu en el sueño del pabellón rojo es frágil, lo que se asemeja en cierto modo a Lin Ying, pero sus personalidades son completamente diferentes. Comparada con la sentimental Linda y Yu, Lin Ying es extremadamente independiente. A menudo sufría acoso por parte de ella en casa. ¿Cómo puede ser así Linda y Yu? ¿Es una versión violenta? Vale, de ahora en adelante llámame hermanita, jeje. Lin Ying aceptó de inmediato y luego le preguntó a Lao Wen con una sonrisa: ¿dónde está mi marido? Hermano Wen, has hablado de todo, ¿por qué no has mencionado a mi marido? El viejo Wen se rascó la cabeza y miró a Zhou Hille, diciendo: originalmente tenía 2 títulos, pero después de pensarlo bien, no eran del todo adecuados. ¿Cómo se llama? Uno de ellos es piernas largas, dijo Lao Wen. El hermano Zhou es el más alto, mide más de 1,8 metros y destaca entre la multitud, así que llamarlo piernas largas le viene como anillo al dedo. Pero pensándolo bien, hay bastantes personas afuera a las que llaman piernas largas, y aunque el hermano Zhou es alto, también es muy robusto, así que resulta un poco inapropiado. ¿Y qué hay del otro? Preguntó Lin Ying con curiosidad. Claro que es un tipo grande. Exclamó Lao Wen, y todos estallaron en carcajadas. Hay que reconocer que este apodo le sienta mejor que piernas largas. ¿Qué otra cosa podría ser Zhou Hille sino un tipo grande, siendo alto y fuerte? Hermano Wen, ¿no puedes darme algo mejor? ¿Piernas largas? ¿Grandullón? ¿Qué son estos apodos? Zhou Hille negó con la cabeza enérgicamente, con el rostro contraído por la vergüenza. Se sentía increíblemente incómodo cuando la gente lo llamaba así. Zhou Hille se negó rotundamente a aceptar cualquiera de los apodos e insistió en uno más apropiado. En ese momento, Shugokin le preguntó en tono de broma a Zhou Hille qué lugar ocupaba en su familia. Zhou Hille respondió que tenía 2 hermanos mayores y que él era el menor. Shugokin tuvo una idea de inmediato. Dijo que, dado que piernas largas y grandullón no eran apropiados, deberían llamarlo Maodou según la costumbre de Shanghái. Maodou significa edamame, que se refiere al hijo menor de la familia. Esto es mejor que piernas largas y grandullón, ¿verdad? De ninguna manera, edamame. Absolutamente no. Zhou Hille lo rechazó sin pensarlo 2 veces. ¿Qué clase de apodos son esos? De los 4, los otros 3 son normales, ¿por qué a él lo llaman piernas largas, grandulón o incluso edamame? Esto es demasiado acoso. Lin Ying, que estaba de pie a un lado, se reía tanto que le dolía el estómago. No podía parar de reír, sobre todo cuando vio que Zhou Hille se ponía rojo y se negaba a aceptar los apodos. Con gran dificultad para contener la risa, Lin Ying intentó suavizar la situación diciendo que tenía un apodo bastante apropiado. Lao Wen y Shugokin preguntaron rápidamente cuál era el apodo, y Lin Ying sacó a relucir el apodo que le había puesto a Zhou Hille, Xiaolin, e incluso explicó el origen del mismo. Al escuchar la explicación de Lin Ying, Lao Wen y Shugokin se divirtieron de inmediato, asintiendo repetidamente en señal de acuerdo. Luego, ignoraron las objeciones de Zhou Hille y comenzaron a llamarlo Xiaolin. Zhou Hille se molestó, pero como no podía oponerse a la mayoría de los 4, no tuvo más remedio que aceptar el apodo. Miró a Lin Ying, quien se reía disimuladamente, con una expresión de resentimiento. Fin de este capítulo. Capítulo 55. Capítulo 55. El viejo Kele, por favor, voten por mi nuevo libro. La cena del Día Nacional fue un gran éxito. Todos llegaron con mucho ánimo y se marcharon completamente satisfechos. Esta comida no solo sirvió para agradecer a Shugokin su ayuda, sino que también unió aún más a todos. Además, Wen He, Qian He, Akin, Xiaolin y Lin Mei se conocieron mejor. Aunque todavía no habían llegado al punto de quemar papel amarillo y cortar cabezas de pollo para convertirse en hermanos jurados, los 4 ya habían formado un pequeño grupo de amigos y se habían vuelto mucho más cercanos. Tras las vacaciones del Día Nacional, Zhou Hille y Lin Ying fueron al pueblo donde se habían establecido. Una vez allí, encontraron a su tío, según la dirección y el nombre que les había dado Shugokin. El anciano Zhou, del pueblo, parecía saber que venían y los recibió con una sonrisa.
Incluso los llevó a recorrer el pueblo, presentándolos a todos los que encontraba como su sobrino y su sobrina política. Zhou Hille y Lin Ying sabían perfectamente por qué sucedía esto, y ayudaron al anciano Zhou a dar una buena imagen en el pueblo. Incluso se cambiaron de ropa al llegar, poniéndose la misma ropa que llevaban cuando llegaron a Shanghái, para no diferenciarse de los aldeanos comunes. Tras la actuación, regresaron a casa del viejo Zhou y le entregaron las parcelas privadas que les habían sido asignadas. La tierra permaneció a su nombre, y toda la cosecha de sus cultivos diarios fue para el viejo Zhou. Lleno de alegría por este beneficio, el viejo Zhou sonrió de oreja a oreja, con su diente frontal faltante balanceándose de un lado a otro. Antes de marcharse, Lin Ying le dejó 150 yuanes al viejo Zhou, pidiéndole que le ayudara a reparar la casa en ruinas de su terreno y que la cuidara de vez en cuando. También le dio su dirección en la ciudad para que pudiera contactarla si ocurría algo en el pueblo. El viejo Zhou se dio una palmada en el pecho y les aseguró que él mismo los despediría. Tras ver a Zhou Hille alejarse en bicicleta con Lin Ying en la parte de atrás, el viejo Zhou tocó el paquete de cigarrillos de Tianmen que Zhou Hille le había dado y que guardaba en el bolsillo, tarareó una pequeña melodía y regresó a casa feliz. Tras ocuparse de los asuntos del pueblo, Zhou Hille y Lin Ying se sintieron mucho más tranquilos. Sin embargo, seguían volviendo de vez en cuando para dejarse ver por el pueblo, para hacerse notar y también para vigilar el estado del anciano Zhou. No se deben albergar malas intenciones, pero sí hay que desconfiar de los demás. Lin Ying no se fiaba demasiado del viejo Zhou, y tomar precauciones era necesario, algo con lo que Zhou Hille estaba de acuerdo. Después de octubre, el clima en Shanghái se fue enfriando gradualmente. A finales de noviembre, la temperatura descendió bruscamente con la llegada de un frente frío procedente de Siberia, lo que marcó el inicio del invierno más duro que ha vivido la ciudad. Por suerte, ya no vivían en el estrecho palomar de la Tiahuan. Desde que se mudaron a la villa de Fan Manxia, las condiciones aquí han mejorado mucho y las noches de invierno no son tan insoportables como habían imaginado. Con el paso del tiempo, Zhou Hille y Lin Ying se hicieron más cercanos a Fan Manxia. Trataron a la anciana Fan Manxia con gran respeto y cumplieron su promesa a la tía Tan, cuidándola con esmero. Fan Manxia se mostraba mucho más accesible que antes, y solía charlar con Zhou Hille o Lin Ying sobre temas cotidianos. Sobre todo con Zhou Hille, ya que este solo trabajaba medio día en su puesto y pasaba la mayor parte de las tardes en casa, Fan Manxia lo invitaba a tomar el té arriba. Cuanto más conocía Zhou Hille a Fan Manxia, más percibía la naturaleza extraordinaria de esta anciana. Aunque aún no comprendía su pasado, la amplitud de conocimientos que demostraba, desde su conversación y su actitud hasta los breves fragmentos de charla durante el té de la tarde, era verdaderamente asombrosa. No solo podía relatar con gran detalle muchos sucesos y secretos del pasado de Shanghái, sino que también conocía muchas historias desconocidas para los forasteros. Además, Zhou Hille descubrió que Fan Manxia no solo hablaba inglés, sino también francés con fluidez, algo que sin duda no era propio de una anciana común. Ese día, en lugar de acompañar a Fan Manxia a tomar el té de la tarde como de costumbre, Zhou Hille fue en bicicleta a un lugar determinado en la Rue Molière. Se trata de una calle estrecha de tan solo 328 metros de longitud, ubicada en la mejor zona del centro de Shanghái. La calle está flanqueada por villas centenarias y frondosos plátanos, lo que le confiere un ambiente único. Aquí se encuentran muchas antiguas residencias de personajes famosos, incluida la del señor Nombre. No muy lejos de la antigua residencia, hay un callejón lleno de casas shikumen, un estilo arquitectónico típico de Shanghái. Tras buscar durante un rato por número de casa, Zhou Hille llegó a uno de los edificios y tocó el timbre. El timbre sonó durante un rato, se oyeron pasos desde el interior y la puerta se abrió rápidamente. ¿A quién buscas? El hombre que abrió la puerta tenía unos 50 años, pero iba muy elegante. Llevaba una camisa con una chaqueta de cachemir color crema encima, pantalones de vestir con pliegues perfectamente planchados y zapatos tan brillantes que reflejaban tu imagen. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, con la raya de 2 lados, 3, 7, y fijado hacia atrás con aceite capilar. Era tan brillante y suave que ni una mosca podía posarse sobre él. No sé si usaba aceite capilar, pero en el lenguaje de Shanghái, parecía un caballero mayor y refinado. Hola, estoy buscando al señor Xie Xiangran. ¿Me estabas buscando? Xie Xiangran miró a Zhou Hille, que estaba frente a él, con recelo, pero no recordaba conocerlo. ¿Usted debe ser el señor Xie? Zhou Hille preguntó cortésmente y luego explicó. La señorita Fan Manxia me pidió que viniera. Esto es algo que me pidió que le trajera. Mientras hablaba, Zhou Hille levantó un paquete en la mano, y Xie Xiangran lo miró y se echó a reír de inmediato.
Así que fue mi hermana quien te pidió que entraras, por favor, pasa. Mientras hablaba, Xie Xiangron invitó cordialmente a Zhou Hille a pasar. Una vez dentro, Zhou Hille miró inconscientemente alrededor del pequeño edificio. Esta casa Shikumen es un poco más pequeña que la casa de Fan Manxia. El vestíbulo no es grande, pero la distribución es bastante agradable. El edificio también tiene puertas en los lados norte y sur. El lado sur no es un jardín, sino un pequeño patio. Xie Xiangron vive en la sala de estar del primer piso, y contigua hay una pequeña habitación de 7 u 8 metros cuadrados. Hace tiempo que no veo a mi hermana mayor. ¿Cómo está? Preguntó Xie Xiangron mientras conducía a Zhou Hille a la sala de estar. La anciana goza de buena salud y tiene mucha energía. Me alegra que esté sana, dijo Xie Xiangron, asintiendo con la cabeza y añadiendo con un toque de emoción. Mi hermana sufrió mucho en los últimos años, pero, todo eso ya es cosa del pasado. He oído que ha vuelto a su antigua casa. ¿Y Xiaomei sigue con ella? La tía Tan se fue a otra ciudad, y ahora mi esposo y yo vivimos en la casa de la anciana. La cuidamos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo es que no lo sabía? Xie Xiangron se detuvo y miró a Zhou Hille con confusión. Zhou Hille le contó brevemente a Xie Xiangron lo sucedido en aquel entonces y le dijo que no se preocupara, que Fan Manxia lo estaba cuidando bien y que podía ir a sentarse allí cuando tuviera tiempo. Fan Manxia aún tenía la costumbre de tomar el té todas las tardes, y Zhou Hille la acompañaría cuando tuviera tiempo libre. Tras escuchar la explicación de Zhou Hille, la expresión de Xie Xiangron se relajó un poco. Solo entonces recordó preguntarle su nombre. Zhou Hille se lo dijo, y Xie Xiangron asintió y preguntó con una sonrisa si podía llamarlo Xiao Zhou. Zhou Hille también rió y dijo que no había problema, que así lo llamaba la anciana. Al entrar en la sala de estar, Xie Xiangron invitó a Zhou Hille a sentarse. Tras sentarse, Zhou Hille observó a su alrededor. Aunque la sala no era grande, estaba decorada con buen gusto. Comparada con la casa de Fan Manxia, tenía más adornos singulares. Además, la estantería junto a la pared estaba repleta de libros y algunos objetos decorativos, así como un violín. Había un ramo de flores sobre la mesa de centro frente al sofá. Era evidente que Xie Xiangron era una persona que apreciaba mucho la vida. Xie Xiangron colocó el paquete de papel que había traído sobre la mesa, lo cogió, lo olió y luego sonrió. ¿Tal vez el pastel de castañas de Kaisiling? El señor Xie es un experto. Exclamó Zhou Hille con admiración. El paquete de papel no tenía la marca Kaisiling y estaba envuelto herméticamente, por lo que era imposible ver su contenido. Con solo olerlo, pudo identificar el producto y la empresa de procedencia. Este Xie Xiangron es un genio. Es muy amable de tu parte acordarte de que me gusta esto y pedirte que me lo traigas. De verdad que no me lo esperaba, muchísimas gracias. Xie Xiangron desenvolvió el paquete de papel, que contenía una pequeña caja. Al abrirla, descubrió un pastel de castañas en su interior. Zhou Hille fue especialmente a comprar este pastel. Hizo una larga cola antes de poder conseguirlo. Además, debido a la escasez de recursos en los últimos años, la producción de este tipo de pastel es muy limitada y se agota rápidamente cada día en cuanto sale. Si llegas tarde, no podrás comprar ninguno. Desde que Fan Manxia lo invitó a tomar el té de la tarde, Zhou Hille había estado comprando con frecuencia pasteles y galletas en Kaisiling para disfrutarlos con su té después de las vacaciones del Día Nacional. Sin embargo, no había podido encontrar pasteles de castañas hasta hoy, cuando finalmente logró comprar algunos. Fan Manxia se alegró mucho al ver los pasteles de castañas que Zhou Hille trajo, pero le pidió específicamente que hiciera un viaje para entregarle algunos, explicándole que Xie Xiangron era un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo y quería que lo visitara en su nombre. Sosteniendo el pastel, Xie Xiangron exclamó con cierta alegría y luego dijo: las cosas buenas deben compartirse. Xiao Zhou, si estás libre, ¿qué te parece si lo terminamos juntos? Esta es una anciana y ahora que el artículo está en mis manos, es mío y yo decido, dijo Xie Xiangron con magnanimidad. Luego añadió: es la hora del té de la tarde. Ya que es su primera vez aquí, ¿por qué no prueba mi cocina? Quiere café, ¿verdad? ¿Qué le parece si le preparo una taza? Tras decir eso, sin esperar a que Zhou Hille hablara, le indicó alegremente que se sentara primero, y luego se levantó y sacó un montón de cosas del armario que tenía al lado. Una cafetera de molienda manual, una cafetera moka, una lámpara de alcohol, una balanza, así como cucharas especiales, herramientas y una lata para galletas. Estos objetos parecen bastante antiguos, especialmente la cafetera moka, que es un poco más grande que las que Zhou Hille ha visto en generaciones posteriores. El color de la carcasa exterior ya no es tan brillante como antes, e incluso la forma es ligeramente diferente.
Fin de este capítulo. Capítulo 56. Capítulo 56. La familia del café, doble periodo de abono mensual. Por favor, voten con sus abonos mensuales. Gracias por su apoyo. Tras sacar los objetos y colocarlos sobre la mesa de centro, Xie Xiangron comenzó a trastear con ellos. Abrió la lata de galletas y, en cuanto se abrió la tapa, un aroma a café único inundó la habitación. La lata estaba llena de granos de café tostados, cada uno regordete y hermoso, de tamaño uniforme y brillantes, como gemas marrones. Llegas justo a tiempo. Hace un par de días compré un café buenísimo. Hoy te espera una delicia. Xie Xiangron usó una cuchara para sacar los granos de café del cubo y los puso en una taza pequeña. Cuando casi había terminado, pesó la taza en una balanza que había sacado y luego añadió unos granos más hasta que el peso fue el correcto. Tras terminar todo eso, tapó la lata de galletas, la apartó y luego vertió con cuidado los granos de café de la taza en el molinillo manual. Después de ajustar el grado de molienda, comenzó a moler el café girando la manivela. Poco después, una vez molido el café, comenzó a añadir agua caliente al fondo de la cafetera moka, explicándole a Zhou Jie lo que hacía mientras lo hacía. En realidad, se puede usar agua fría, pero el café preparado con agua fría tiende a ser más amargo y con sabor a quemado, lo cual es más difícil de controlar. El sabor es más suave con agua caliente. Mientras hablaba, Xie Xiangron llenó la tetera con agua caliente hasta cierto nivel, inclinando la cabeza para observarlo. Disminuyó el paso y continuó explicándole a Zhou Jie cuánta agua debía añadir. Normalmente, las cafeteras moka tienen marcas que indican el nivel del agua, y los usuarios comunes pueden llenarlas hasta el nivel. Si la cafetera no tiene marcas, el nivel del agua puede mantenerse por debajo de la válvula. Sin embargo, quienes realmente entienden de café realizan pequeños ajustes según el tipo de grano y las condiciones climáticas del día, como la temperatura y la humedad. No subestimes estas sutiles diferencias. Pueden dar lugar a distintos sabores en el café extraído. Era la primera vez que Zhou Jie oía hablar de lo que decía Xie Xiangron. Antes también bebía café, pero sobre todo de Starbucks o Blue Deer. Todos estos cafés se preparaban directamente en máquinas, y, sinceramente, Zhou Jie no notaba mucha diferencia en el sabor. Simplemente se había adaptado a las costumbres locales tras llegar a Shanghái, y bebía una taza para reanimarse cuando estaba ocupado con el trabajo. Zhou Jie observaba con gran interés los hábiles movimientos de Xie Xiangron. Tras añadir agua, Xie Xiangron colocó el recipiente encima de la olla inferior, luego cogió el café molido y lo añadió poco a poco con una cuchara de madera. Al añadir el café, explicó por qué había molido los granos con tanta finura. Según él, era el mismo principio que al añadir el agua anteriormente. El tipo de café y el proceso de tueste influyen en la finura de la molienda, ya que distintos tamaños de molienda dan como resultado distintos sabores en el café extraído. Después de llenar el recipiente con el café molido, utilice una herramienta para alisar el café molido y la parte superior del recipiente, luego coloque la parte superior de la cafetera moka y apriétela. Xie Xiangron encendió la lámpara de alcohol, colocó la cafetera moka en el soporte, ajustó ligeramente la distancia entre la llama y el fondo de la cafetera y luego le dijo a Zhou Jie con una sonrisa: el momento de presenciar un milagro está a punto de llegar. Mientras la lámpara de alcohol de abajo ardía, el agua de la cafetera moka de arriba se calentaba aún más. En menos de 2 minutos, el café comenzó a burbujear por la boquilla de la cafetera superior. Al extraerse el café, el aroma se intensificó instantáneamente en la habitación, y Zhou Jie se sintió reconfortada al percibirlo. «Este café huele de maravilla», exclamó Zhou Jie. Esto no era un halago. Era la opinión sincera de Zhou Jie. El café de Xie Xiangron era increíblemente fragante, con un aroma indescriptible que jamás había experimentado. Por supuesto, este es un café que tuesto yo mismo. Cada grano de café es cuidadosamente seleccionado. No se puede comparar con ningún otro café que se venda en otros lugares. Xie Xiangron sonrió levemente, con un toque de autosatisfacción en su expresión. Observó cómo el café se extraía de la cafetera superior, ajustó ligeramente la llama de la lámpara de alcohol y, tras un rato de extracción, la retiró y puso la tapa para apagar la llama. Tras dejar reposar la cafetera moka un rato para que se extrajera el café, la cogió del estante, la observó atentamente, asintió, tomó las 2 exquisitas tazas de café que habían sido preparadas de antemano y vertió el café en ellas. La forma en que Xie Xiangron sirve el café también es diferente a la de la gente común. La gente común sirve el café directamente, como si fuera agua, pero él lo hace de otra manera. Lo sirve lentamente, haciendo una breve pausa entre cada vertido, lo cual es muy particular. Según su explicación, esto permite que el café se asiente de forma natural en la cafetera.
El café que queda en el fondo es demasiado amargo y tiene un sabor mixto, por lo que hay que tener cuidado de no mezclarlo al servirlo, y tampoco se debe agitar la cafetera moka sin control, ya que de lo contrario el café de arriba y el del fondo se mezclarán y arruinarán una buena taza. Después de servir 2 tazas de café, todavía quedaba algo en la cafetera moka, así que simplemente lo tiré. Xie Xiangron dejó la cafetera a un lado, le entregó una de las tazas de café a Zhou Hille y luego señaló el azucarero y la cuchara que tenía al lado. No te voy a poner azúcar, puedes añadirla tú mismo como quieras, pero no tenemos leche en casa, y yo normalmente no le pongo leche al café, así que no sé si te acostumbrarás. Zhou Hille le dio las gracias, abrió el azucarero sin ceremonias, añadió azúcar al café con una cuchara y luego lo removió suavemente con una cucharita de plata. Mientras el aroma del café se extendía por el aire, Zhou Hille tomó la taza que tenía delante, aspiró profundamente su aroma y luego dio un pequeño sorbo. El café que Xie Xiangron se preparó no solo era rico y suave, sino también vivaz y delicado. Por primera vez, incluso percibió un aroma afrutado, un sabor que no lograba describir del todo. Algo parecido a los cítricos, un poco a la manzana, e incluso un toque de chocolate en el regusto. ¿Qué tal está? Preguntó Xie Xiangron con una sonrisa. Perro, Weilue. Zhou Hille levantó el pulgar, visiblemente impresionado. Jamás imaginó que una simple cafetera moka pudiera preparar un café tan bueno. El café que Xie Xiangron había preparado era algo que jamás había probado, el mejor café que había bebido en sus 2 vidas. Jajaja. Xie Xiangron rió a carcajadas, como un niño al que han elogiado. Esto no es nada. Si no fuera por las limitaciones en casa, podría preparar un café aún mejor, dijo Xie Xiangron, con un dejo de orgullo en su expresión. Señor Xie, una vez oí a la anciana decir que tenía un amigo que era un maestro en la preparación del café, cuyas habilidades no tenían parangón en toda la ciudad de Shanghái. ¿Podría ser que se refería a usted? ¿De verdad dijo eso mi hermana? Exclamó Xie Xiangron, acariciándose la barbilla con alegría. Si lo dijo mi hermana, entonces debo ser yo. No es por presumir, pero no he conocido a nadie en todo Shanghái que sepa más de café que yo. Las palabras de Zhou Hille calaron hondo en Xie Xiangron, quien entonces se explayó con entusiasmo en una larga explicación sobre las técnicas de procesamiento del café. Empezó hablando de cómo seleccionar los granos, luego pasó a los procesos de tostado y, finalmente, enumeró los métodos de procesamiento más adecuados para cafés de diferentes orígenes, así como diversos métodos de extracción y sus respectivas ventajas y desventajas. De la boca de Xie Xiangron brotaban innumerables términos técnicos, pronunciados con gran claridad y elocuencia. Aunque Zhou Hille apenas comprendía, sentía una mezcla de asombro y admiración. Empecé a preparar café con mi padre cuando era muy pequeño. Fue durante la década dorada, cuando Shanghái experimentaba un período de rápido desarrollo y estaba en su momento de mayor prosperidad. Xie Xiangron relató su pasado con nostalgia, y mientras hablaba, Zhou Hille se enteró de que Xie Xiangron provenía de una familia con una larga trayectoria en la industria del café. Su padre estudió en Europa y, tras regresar a China, abrió una cafetería en Shanghái. La cafetería no solo servía café, sino que también elaboraba su propia repostería al estilo occidental. Gracias a la excepcional calidad del café y la repostería, pronto se hizo famosa y atrajo a innumerables personas de la alta sociedad. Diariamente, acudía mucha gente a consumir y el negocio prosperaba. Xie Xiangron demostró su talento para el café desde muy joven, aprendiendo a prepararlo de su padre y de los baristas europeos contratados por la cafetería. No solo eso, sino que, desde la selección, el tueste y la molienda del café hasta los procesos posteriores, Xie Xiangron buscó maestros por todas partes, y en pocos años, superó a sus mentores. Su familia gozaba de una buena posición social en Shanghái en aquella época. Como hijo único del dueño de una famosa cafetería, recibió una excelente educación desde muy joven. En 1945, año de la victoria contra Japón, ingresó en la prestigiosa Universidad de San Juan y comenzó sus estudios universitarios. Estudió economía en la universidad. Si hubiera seguido ese camino, lo más probable es que Xie Xiangron hubiera regresado para heredar el negocio familiar después de graduarse, se hubiera hecho cargo de la cafetería y hubiera cultivado su pasión por el café. Sin embargo, las cosas cambiaron más tarde. Tras el fallecimiento de su padre, Xie Xiangron no pudo seguir regentando la cafetería familiar. En su lugar, fue asignado a trabajar como técnico en una fábrica. Sin embargo, trabajar en la fábrica le resultaba muy difícil, ya que siempre había valorado la libertad y le disgustaba que otros lo controlaran. Además, su personalidad no encajaba con las relaciones interpersonales de aquella época. Por si fuera poco, debido a sus antecedentes familiares, era una figura marginal en la fábrica.
Tras trabajar allí durante algunos años, Xie Xiangron sintió que era demasiado aburrido y se marchó por iniciativa propia. Nunca más volvió a trabajar. Se puede decir que Xie Xiangron ha vivido una vida muy plena y despreocupada. Incluso durante los 10 años más difíciles, no sufrió mucho gracias a su singular habilidad para preparar café. Al fin y al cabo, en Shanghái hay muchos amantes del café, y su talento es reconocido en la ciudad. Para conseguir su café, sus superiores casi hicieron la vista gorda ante su comportamiento e incluso le ayudaron a obtener granos de café de buena calidad de las fábricas. ¿El señor Xie lleva tantos años sin trabajar, no ha pensado en buscar empleo? Preguntó Zhou Jie con curiosidad. ¿Buscando trabajo? ¿Para qué necesito trabajar? Preguntó Xie Xiangron con una sonrisa. ¿Acaso mi situación actual no es bastante buena? Además, llevo tantos años sin trabajar que no estaría acostumbrado a volver a hacerlo ahora. ¿No piensas en qué harás cuando seas mayor? Además, necesitas dinero para vivir, ¿verdad? La economía se está reactivando poco a poco, quizás algún día puedas abrir otra cafetería. Entonces, dime, ¿cuál es el propósito de ganar dinero? Preguntó Xie Xiangron con una sonrisa. Por supuesto, es para tener una vida mejor. Exclamó Zhou Jie. Sí, ganar dinero es para vivir. ¿Acaso mi vida es ya bastante mala? Replicó Xie Xiangron con tono jocoso. Nunca me he casado. Vine a este mundo solo y me iré solo. No tengo ataduras. Además, el dinero que me dejaron mis padres, sumado a la compensación que recibí de la asociación público-privada, me alcanza para vivir el resto de mi vida. En cuanto a abrir una cafetería, tal vez lo habría considerado si fuera 20 años más joven, pero hace mucho que descarté esa idea. Fin de este capítulo. Capítulo 57. Capítulo 57 Bai Yue Wan, período de abono mensual doble, por favor voten con sus abonos mensuales, gracias a todos. Xie Xiangron señaló a su alrededor y rió. No me falta dinero, y además tengo una casa. Este apartamento de arriba también es mío, pero el comité vecinal me ayudó a alquilarlo. El alquiler que recibo cada mes me alcanza para vivir. Si a eso le sumo mis ahorros, no soy rico, pero tampoco pobre. ¿Por qué debería conformarme con una miseria? Además, el dinero puede ser útil para otros, pero para mí es solo eso. De hecho, ahora me siento más relajado. Puedo hacer lo que quiera y dedicarme a las cosas que me gustan en mi tiempo libre. ¿No es genial? La perspicaz comprensión y la profunda visión de la vida de Xie Xiangron eran algo que Zhou Jie jamás habría imaginado, pero al observar su actitud despreocupada, se dio cuenta de que esas palabras realmente provenían de su corazón y eran absolutamente sinceras. Eres tan generoso. No existe la magnanimidad. Simplemente, con más experiencia y más experiencias, uno se vuelve naturalmente más tolerante. Xie Xiangron sonrió, tomó su taza de café y se la bebió de un trago. Luego miró el café que Zhou Jie tenía en la mano y le recordó que el café debe tomarse caliente, porque incluso el mejor café pierde su sabor si se deja enfriar demasiado. Aunque Zhou Jie acababa de conocer a Xie Xiangron, por su actitud se dio cuenta de que era una persona muy obstinada y con ciertas obsesiones. En particular, habiendo dedicado toda su vida a trabajar con café, no soportaba que nadie arruinara el café que él mismo preparaba, ni siquiera sin querer. Zhou Jie accedió de inmediato y se bebió el resto del café de un trago. Tras dejar la taza, Xie Xiangron le preguntó con una sonrisa si quería otra. Antes de que Zhou Jie pudiera responder, comenzó a limpiar la cafetera y reanudó el proceso de preparación del café. Cuando la segunda taza de café estuvo lista, Xie Xiangron no dejó que Zhou Jie la bebiera inmediatamente como antes. En cambio, señaló el pastel de castañas que Zhou Jie había traído y dijo con una sonrisa que podían comer el pastel y tomar el café al mismo tiempo. Zhou Jie asintió con la cabeza, cogió un trozo de pastel con una cuchara y se lo comió, mientras los dos seguían charlando. ¿Cómo conociste a la anciana? ¿Te refieres a mi hermana mayor? Sí. ¿No te lo dijo tu hermana mayor? Preguntó Xie Xiangron. Zhou Jie negó con la cabeza. Hace un rato me comentó que tenía una amiga experta en café y que me la presentaría si tenía la oportunidad, diciendo que usted es una persona muy interesante. Antes de venir hoy, no sabía que era usted. De lo contrario, le habría preguntado con antelación. Al escuchar la explicación de Zhou Jie, Xie Xiangron no pudo evitar reír. Tras pensarlo un momento, asintió y dijo: esa es la personalidad de mi hermana. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando entré en St. John's, mi hermana daba clases en la escuela. Era como una segunda maestra para mí. La anciana era profesora en St. John's. Zhou Jie estaba muy sorprendida. En realidad, no era profesora propiamente dicha. Mi hermana formó parte del primer grupo de alumnas matriculadas en St. John's.
Posteriormente, debido al estallido de la guerra, la escuela cerró durante 2 años. Tras la victoria, reabrió sus puertas, pero había escasez de profesores. Mi hermana fue invitada temporalmente a regresar para ayudar. Si esto ocurriera hoy, sería algo así como orientadora o ayudante de cátedra en una universidad. Zhou Hille se sorprendió al descubrir que Fan Manxia también se había graduado en la Universidad de St. John, e incluso que fue una de las primeras mujeres admitidas. Sin embargo, de repente comprendió por qué la anciana no solo dominaba el inglés, sino que también hablaba francés con fluidez. Dado que se había graduado de la Universidad de St. John's, no era de extrañar. Todavía recuerdo el día que conocí a mi hermana mayor, los ojos de Xie Xiangron se llenaron de recuerdos del pasado, y una sonrisa asomó en sus labios. Era un día de otoño. Recuerdo a mi hermana mayor con un cheongsam azul índigo, un chal de encaje blanco tejido, un collar de perlas y su larga melena negra recogida mientras entraba en el aula con sus libros de texto. Xie Xiangron exclamó. Justo antes de que mi hermana entrara, los alumnos charlaban animadamente en el aula, pero en cuanto ella entró, todo el silencio se detuvo al instante. Todos la miraron fijamente mientras entraba. Su belleza, dignidad, elegancia, inteligencia y porte eran incomparables. En ese momento, sentí como si un ángel hubiera aparecido de repente en la tierra. En el corazón de Xie Xiangron, Fan Manxia era su mujer ideal, e incluso después de tantos años, todavía la recordaba vívidamente y la extrañaba profundamente. Xie Xiangron le contó a Zhou Hille que Fan Manxia no solo atraía a los alumnos de su clase, sino que también era la musa de todos los chicos de la escuela. Desafortunadamente, Fan Manxia no impartió clases allí por mucho tiempo, pues se marchó tras solo 6 meses. Su partida ensombreció todo el campus, e incluso algunos estudiantes varones gastaron mucho dinero para averiguar su paradero. Xie Xiangron tiene suerte porque la cafetería de su familia es una cafetería famosa en Shanghái. Tras terminar sus estudios, Fan Manxia fue varias veces a la cafetería de su familia. Un día, se encontró por casualidad con Xie Xiangron, que estaba ayudando allí después de clase. Debido a su antigua relación de profesor y alumna, y al café, poco a poco empezaron a salir, y su relación evolucionó de profesor-alumna y compañero-compañero a amigos íntimos con quienes podían hablar de cualquier cosa. En las décadas que siguieron, su relación nunca terminó. Incluso durante los años más difíciles, Xie Xiangron nunca olvidó a Fan Manxia y continuó cuidándola con sus escasos recursos, un compromiso que perdura hasta el día de hoy. Eran las 3:30 de la tarde cuando Zhou Hille salió de la casa de Xie Xiangron. Le agradeció su hospitalidad y concertó una cita para verse de nuevo cuando tuviera tiempo. En nombre de Fan Manxia, invitó a Xie Xiangron a visitar la villa cuando tuviera tiempo. Después, Zhou Hille regresó a casa en bicicleta. Esa noche, después de que él y Lin Ying terminaran de preparar los huevos de té para su puesto del día siguiente en la cocina, regresaron a su habitación y no pudieron evitar contarle a Lin Ying sobre su visita a la casa de Xie Xiangron ese día. Es una persona que tiene una comprensión clara de la vida y que también valora la calidad de vida, comentó Lin Ying tras escuchar la historia de Xie Xiangron. En su opinión, la actitud de Xie Xiangron ante la vida era increíblemente despreocupada. Aunque los demás no lo entendieran, Lin Ying sí lo comprendía. Antes de que Lin Ying llegara a esta época, ella también era una persona que no tenía escasez de comida ni ropa. El dinero no le importaba mucho. Le importaba más la calidad de vida y sus aficiones. Si ella siguiera siendo la misma ahora, podría elegir el mismo estilo de vida que Xie Xiangron, pero en este mundo paralelo, todo ha cambiado. En cuanto al relato de Xie Xiangron sobre el pasado de Fan Manxia, también aclaró algunas de las dudas que Lin Ying tenía. No pudo evitar suspirar, lamentando que 2 personas que habían sido el orgullo del cielo hubieran desperdiciado sus mejores años de esa manera. Pero la vida, en última instancia, debe enfrentarse a la realidad. Zhou Hille y Lin Ying se enfrentan a las realidades cotidianas, a cosas tan básicas como la leña, el aceite, el arroz y el vinagre. Los cuentos románticos y los sueños de amor son solo cosa del pasado, y con el paso del tiempo, se desvanecerán como viejas fotografías. En los días siguientes, Xie Xiangron realizó 2 visitas. Una pocos días después de la visita de Zhou Hille, y otra a finales de diciembre, cerca de Navidad. Fan Manxia se alegró mucho de la llegada de Xie Xiangron e incluso invitó a Zhou Hille a acompañarla a tomar el té de la tarde. Mientras escuchaba su conversación y rememoraba el pasado, Zhou Hille, aunque no pudo participar, escuchó con gran interés. Después, se lo contó a Lin Ying, quien también se mostró muy interesada. Desafortunadamente, no tuvo tiempo por la tarde porque tenía que preparar su puesto, así que solo podrá participar cuando tenga la oportunidad en el futuro. El tiempo vuela, y ya estamos a finales de año.
El 31 de diciembre es la víspera de Año Nuevo. Después de esta noche, los años 70 habrán terminado y los años 80 estarán a la vuelta de la esquina, algo que sin duda esperamos con ilusión. Ese día, Zhou Hille y Lin Ying no montaron su puesto, pues querían pasar el año nuevo en casa. Prepararon una gran comida especial, trabajando en ella desde la mañana hasta la tarde. Al terminar, no pudieron evitar sonreír felices al ver la mesa llena de platos. Sube las escaleras e invita a Fan Manxia a bajar para celebrar el año nuevo con ella. Fan Manxia aceptó encantada e incluso trajo una botella de su preciado vino Changyu. Tomó 3 copas, abrió el vino y sirvió a todos. Fan Manxia se puso de pie, alzó su copa y propuso un brindis para celebrar el fin de los años 70 y la llegada de los 80, y para expresar su alegría por poder celebrar juntos el año nuevo. Vamos. Salud. Salud. Los 3 brindaron. Zhou Hille dio un sorbo al vino tinto de su copa. El vino tinto de Fan Manxia era algo diferente al que había bebido en sus últimos años. Era ligeramente dulce y tenía un aroma intenso que le hizo sentir muy bien. Hoy vamos a preparar platos exquisitos. Además de pollo y pato, también tenemos una corvina amarilla grande. La corvina amarilla no es tan rara como lo será en el futuro, y su precio no es muy elevado. Lin Ying fue especialmente a comprar este pescado esta mañana temprano. Según ella, si no aprovechamos esta oportunidad para comer más ahora, será difícil volver a comerlo después. Además de estos, también hay brotes de bambú estofados, pescado ahumado, gluten tostado, gambas salteadas, cerdo estofado y 2 platos de verduras, todos ellos especialidades locales de Shanghái. Fan Manxia, al ser mayor, no comía mucho. Aparte de un pargo amarillo y un tazón de sopa de pollo, solo probó un bocado de cada uno de los demás platos. Sin embargo, elogió mucho las habilidades culinarias de Lin Ying, diciendo con una sonrisa que, con su talento, sin duda podría haber abierto un pequeño restaurante en su época. No voy a abrir un restaurante. Este oficio es demasiado agotador. Vender huevos de té así requiere madrugar y trabajar hasta tarde todos los días. Si de verdad abriera un restaurante, ¿no estaría demasiado ocupada para ocuparme de nada? Con mis habilidades, prefiero quedarme en casa y cocinarte de vez en cuando, abuela, dijo Lin Ying con una sonrisa. Tomó el tazón de Fan Manxia y le sirvió un poco más de sopa de pollo, diciéndole que la sopa de pollo es nutritiva y que es bueno que beba más. Es cierto. Abrir un restaurante puede parecer una buena idea, pero también es muy complicado y agotador. Sería mejor que en el futuro hiciera algo más sencillo. Sobre todo para una chica como Xiaolin, no es apropiado que esté constantemente en el ojo público. Fan Manxia asintió levemente y añadió esto con naturalidad. Lin Ying sonrió, pero no respondió. De hecho, llevaba varios meses trabajando duro vendiendo huevos de té. Aunque había ganado dinero, sabía que ese negocio tenía sus límites y que no tenía futuro si lo hacía por mucho tiempo. Fin de este capítulo. Capítulo 58. Capítulo 58. La voz de la primavera, doble periodo de abono mensual. Por favor, voten con sus abonos mensuales, gracias por su apoyo. Tanto Zhou Hille como Lin Ying llevaban mucho tiempo esperando con ilusión la llegada de la década de 1980. Dado que la reforma y la apertura de la década de 1980 provocarán cambios trascendentales en toda la sociedad, todo lo que están haciendo ahora llegará a su fin, y buscarán oportunidades más adecuadas. Lo que están haciendo actualmente es simplemente una medida provisional, además de una acumulación de recursos para el futuro. La cena concluyó sin contratiempos, entre risas y conversaciones. Tras terminar de comer y recoger los platos, Zhou Hille seguía algo reacio a marcharse. Por desgracia, no había muchas opciones de entretenimiento y su familia no tenía televisión. Aunque mucha gente empezaba a comprar televisores, eran demasiado caros, las pantallas pequeñas y se necesitaban entradas para verlos. Como no tenían mucho dinero, dudaron en comprar uno y decidieron esperar. Si tan solo tuviéramos una radio, pensó Zhou Hille. Habían estado tan ocupados todos los días que no se les había ocurrido comprar una radio. Eran solo las 7:30 de la tarde, después de cenar, aún faltaba mucho para la medianoche. No podían quedarse sentados sin hacer nada, ¿verdad? ¿Os gustaría escuchar algo de música? Preguntó Fan Manxia de repente a Zhou Hille y Lin Ying con una sonrisa. ¿Música? Los dos se quedaron atónitos. No habían visto ninguna radio en la casa. ¿Sería posible que Fan Manxia tuviera un instrumento musical arriba? ¿Acaso planeaba mostrarles su talento? Vengan conmigo. Fan Manxia se levantó y condujo a Zhou Hille y Lin Ying escaleras arriba. No se detuvo en su habitación del segundo piso. Continuó hacia el tercer piso. El tercer piso era un almacén, al que Zhou Hille y su equipo nunca habían entrado. Normalmente solo limpiaban el exterior.
Una vez fuera del almacén, Fan Manxia sacó un manojo de llaves de su bolsillo, encontró una junto a la luz, la introdujo en la cerradura y la giró para abrir la puerta. Tras abrir la puerta, metió la mano detrás de ella y encendió la luz. El pequeño trastero se iluminó, y Zhou Ji y Lin Ying, que estaban junto a la puerta, miraron instintivamente hacia adentro. Vieron que la habitación estaba limpia y ordenada, muy diferente del trastero desordenado que se habían imaginado. Varias cajas de madera estaban apiladas, junto con otras cosas. Xiao Zhou. Fan Manxia llamó a Zhou Ji, señalando una caja de madera en la esquina y diciendo: «Trae esta caja a mi habitación, Xiao Lin, tú lleva esta cajita». Sin decir palabra, Zhou Ji dio un paso al frente y levantó una gran caja de madera. La caja era bastante pesada, y solo gracias a la fuerza de Zhou Ji pudo moverla. En cuanto a la pequeña caja que llevaba Lin Ying, no era muy grande, pero también era bastante pesada. Los dos hombres llevaron las dos cajas a la habitación de Fan Manxia en el segundo piso, una tras otra. Una vez dentro, Fan Manxia le pidió a Zhou Ji que abriera la caja de madera grande. Cuando Zhou Ji la abrió y vio lo que había dentro, primero se quedó atónito y luego su rostro se iluminó de sorpresa. La caja de madera contenía un tocadiscos de vinilo. Este aparato era bastante grande, con una gruesa carcasa de madera de cerezo que evocaba el encanto de décadas pasadas. «Dios mío, abuela, ¿de verdad tienes este tesoro?» Zhou Ji simplemente se sorprendió, pero los ojos de Lin Ying se iluminaron. Su capacidad para detectar detalles superaba con creces la de Zhou Ji. Reconoció al instante que se trataba de un tocadiscos clásico Aragón. Esta es una marca estadounidense especializada en la fabricación de equipos audiovisuales. Sus tocadiscos también se conocen como Kudbone Knife, cuchillo de hueso cortado, debido a su peculiaridad. En su momento fueron uno de los productos más populares, e incluso décadas después, los antiguos tocadiscos de esta marca conservan un considerable valor para los coleccionistas. El tocadiscos Aragón de Fan Manxia es un modelo pequeño para uso doméstico. Los productos principales de Aragón suelen ser los grandes y voluminosos que se exhiben en los bares del mercado estadounidense, por lo que un tocadiscos tan pequeño es extremadamente raro. Aunque han pasado muchos años, este tocadiscos está muy bien conservado. El exterior está impecable y las piezas internas no muestran signos de óxido. Simplemente no sabe si seguirá funcionando correctamente al enchufarlo. Compré este aparato hace unos años y lo guardé en el trastero después de los años 60. No me lo llevé cuando me mudé aquí. Es increíble que todavía estuviera aquí cuando regresé. No es fácil que se haya quedado hasta ahora, dijo Fan Manxia en voz baja, tocando el tocadiscos. Luego le pidió a Zhou Ji que lo sacara, buscó un lugar para colocarlo y, con destreza, la guió para instalarlo y ajustarlo. Finalmente, lo enchufó y lo encendió. Se escuchó un suave zumbido. Fan Manxia observó fijamente el tocadiscos durante un rato y solo sonrió tras comprobar que todas las piezas funcionaban correctamente. Este viejo amigo es bastante resistente, es raro que no se dañe. Xiao Lin, abre la otra caja. Lin Ying respondió y abrió otra pequeña caja de madera que había bajado. Dentro había una gruesa pila de discos de vinilo. Estos discos eran bastante antiguos, pero estaban bien conservados junto con el tocadiscos. Estaban cubiertos con fundas de papel, con un gran dibujo de un gallo negro en el centro de las fundas. A cada lado del gallo, había un gran carácter impreso que, en conjunto, formaba las palabras EMI. EMI Records es una de las 3 principales compañías discográficas de Shanghái. Lin Ying miró con gran cariño los discos antiguos que había dentro. Eran auténticos tesoros. Probemos uno, le dijo Fan Manxia a Lin Ying con una sonrisa. Lin Ying estaba impaciente por sacar una hoja de papel. Tras examinar la impresión, vio que era una copia de Flores de Plata Volando de Zhou Xuan. Coloca el disco en el tocadiscos y pulsa el interruptor. El disco comenzará a girar suavemente. Levanta la aguja y colócala con cuidado sobre el disco. El altavoz emitirá primero un leve sonido eléctrico, mezclado con un ligero ruido. Tras una breve espera, la música comenzó a sonar y la inconfundible voz de Zhou Xuan resonó en el ambiente. Las flores plateadas vuelan, las flores plateadas vuelan. Una luz plateada se filtraba a través de las cortinas de seda bordadas. En el interior de la cámara roja, se encienden faroles para admirar la nieve. Mientras se saborea un buen vino, antes incluso de que florezcan los melocotoneros, los peces mandarín saltan del agua que fluye y esta es una de las primeras canciones de Zhou Xuan, y también una de sus obras más representativas. Zhou Xuan, conocida como la voz dorada, fue extremadamente popular en las décadas de 1930 y 1940. En particular, sus canciones La cantante errante y La canción de las 4 estaciones fueron muy populares.
Sin embargo, Flores Plateadas Vuelan es menos conocida, y ni Zhou Hille ni Li Miying la escucharon por primera vez. En la tranquila noche, en la habitación de Fan Manxia, la luz de la lámpara de pie brillaba, iluminando los muebles antiguos, y un canto melodioso resonaba, creando una sensación maravillosa. Sentada en la silla, Fan Manxia cerró ligeramente los ojos, tamborileando suavemente con los dedos al ritmo de la música en el reposabrazos, tarareando suavemente al compás de la canción. Li Ming, que estaba de pie a un lado, escuchaba atentamente, sintiendo la belleza de la canción y las emociones que evocaba. En cuanto a Zhou Hille, huelga decir que era la primera vez que oía esa canción, y en ese momento comprendió por fin por qué Zhou Xuan había sido apodado Voz Dorada en aquel entonces. Silver Flowers Fly es una pieza corta. Los pocos minutos pasaron volando. A medida que el canto se desvanecía y la música se disipaba, la grabación llegó a su fin. «Suena tan bien», exclamó Li Ming. Fan Manxia sonrió y asintió, diciendo que le contaría a Li Ming lo increíblemente popular que fue el álbum cuando se lanzó y lo prácticamente imposible que era encontrarlo en Shanghái en aquel entonces. Gracias a este álbum, Zhou Xuan, que apenas comenzaba a despuntar, pudo consolidarse en la escena musical, impulsando aún más su fama. Abuela, ¿alguna vez has conocido a Zhou Xuan? Por supuesto que lo he visto. ¿Qué clase de persona es ella? Preguntó Li Ming con gran interés. Ella y Fan Manxia suspiró suavemente, con el rostro lleno de nostalgia. Una mujer hermosa, una mujer amable, una cantante nata con una voz preciosa, y también una mujer lamentable, y en ese momento, Fan Manxia no pudo evitar suspirar ante el trágico destino de Zhou Xuan, y les contó brevemente a Zhou Hille y a los demás sobre la vida y el pasado de Zhou Xuan. Vendida por su tío a una edad temprana, Zhou Xuan pasó su vida buscando el calor de una familia y anhelando recibir el amor de sus parientes. Si bien alcanzó un gran éxito en la música y el cine, la música era lo más importante para ella. Lamentablemente, Zhou Xuan siempre se topó con malas personas en su vida. Primero, fue traicionada por sus familiares, y luego sufrió el fracaso de su matrimonio. Su vida puede describirse como una lamentable tragedia. Bueno, es fin de año, no hablemos más de estas cosas tristes. Podemos hablar de ellas con calma en otro momento. Quizás porque la vida de Zhou Xuan le recordaba algo a Fan Manxia, un atisbo de tristeza cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. Xiaolin, busca ese disco de Johann Strauss dentro, escuchemos música alegre. Li Ming aceptó de inmediato y sacó de la caja un vals de Johann Strauss, reemplazando el disco de Zhou Xuan. Al encender de nuevo el tocadiscos, el alegre ritmo de la obra maestra del rey del vals, Voces de Primavera, comenzó a sonar por los altavoces. La música vibrante llenó la sala, disipando al instante la tristeza de la historia de Zhou Xuan y animando el ambiente. Los tres se sentaron y escucharon un rato, cuando de repente Fan Manxia le preguntó a Zhou Hille. «Pequeña Zhou, ¿sabes bailar? ¿Bailando?» Zhou Hille se quedó atónito por un momento, luego giró la cabeza para mirar el tocadiscos que reproducía un vals. ¿Acaso la anciana quería bailar? Si se tratara solo de unos saltos al azar, Zhou Hille tal vez podría apañárselas, pero no tenía absolutamente ninguna experiencia con un baile tan elegante. Justo cuando se sentía un poco incómodo e inseguro de cómo responder, Li Ming intervino. «Sé un poco, ¿qué tal si bailamos un poco?» «Bueno». Fan Manxia se interesó de inmediato y se puso de pie. Zhou Hille rápidamente ayudó a mover los muebles que estaban en el centro de la habitación hacia un lado para hacer espacio, luego se dirigió al tocadiscos, ajustó la aguja y comenzó a reproducir el disco desde el principio. Cuando la alegre música bailable volvió a sonar, Li Ming, que se había quitado el abrigo y solo llevaba un suéter, caminó con gracia hacia Fan Manxia, hizo una leve reverencia e hizo un gesto de invitación. Al ver esto, Fan Manxia sonrió. Se puso de pie con gracia, extendió su mano izquierda hacia Li Ming, quien la tomó y la hizo retroceder un paso. Luego, la rodeó con su brazo derecho por la cintura, mientras la mano izquierda de Fan Manxia descansaba suavemente sobre su hombro. Alzó su mano derecha y entrelazó la izquierda de Li Ming. Acto seguido, dieron un paso ligero y giraron al ritmo de la música, con una postura sumamente elegante. Li Ming bailó los pasos masculinos, mientras que Fan Manxia bailó los femeninos. Sus movimientos fueron hábiles, sus pasos precisos y elegantes. Cada paso y cada giro fueron perfectos, como mariposas revoloteando, creando una escena hipnotizante. Fin de este capítulo. Capítulo 59. Capítulo 59. Hola.
Los años 80, período de abono mensual doble, por favor voten con abonos mensuales, gracias por su apoyo. Por un instante, Zhou Hille, que observaba desde un lado, incluso sintió una especie de distorsión del tiempo, como si la escena hubiera cambiado y de repente hubiera viajado varias décadas atrás, a la época en que Fan Manxia era joven. En aquel entonces, Fan Manxia rebosaba de energía juvenil y era radiante. Bailó con gracia frente a todos, luciendo un vestido precioso, dejando a la gente maravillada y llena de admiración. Al terminar el baile, la mirada aturdida de Zhou Hille volvió a la realidad. La joven Fan Manxia había desaparecido, reemplazada por la anciana de cabello gris, y el caballero que la había acompañado se había convertido en el pequeño Lin Ying. Ambos vestían ropas comunes, como si todo lo que acababa de ver hubiera sido un simple sueño. ¿Una canción más? Fan Manxia llevaba muchos años sin bailar y se sintió inmensamente feliz bailando esa pieza. Lo que más la alegró fue la excelente coordinación con Lin Ying. Aunque los pasos de Lin Ying eran ligeramente diferentes a los suyos, y era la primera vez que bailaban juntas, al principio se sintieron un poco torpes, pero rápidamente se adaptaron y bailaron con mayor fluidez. Cuando la canción terminó, Fan Manxia, aún sintiéndose insatisfecha, sonrió y le preguntó a Lin Ying. Lin Ying también estaba emocionada y, naturalmente, no se negó. Cuando empezó la segunda canción, los dos siguieron bailando, y mientras se divertían, no pudieron evitar soltar risitas contagiosas. Fan Manxia y Lin Ying bailaron 3 danzas seguidas sin parar, deteniéndose a regañadientes. De vuelta en su asiento, Fan Manxia, con el rostro ligeramente sonrojado, estaba muy contenta. Con admiración manifiesta, le dijo a Lin Ying que había bailado bien. Lin Ying respondió humildemente que en realidad no había bailado bien y que, sin la ayuda de Fan Manxia, habría sido simplemente una bailarina del montón. Me estoy haciendo vieja, no puedo negarlo. Fan Manxia respiraba un poco agitadamente mientras se reía de sí misma. Cuando era joven, podía bailar toda la noche sin parar, pero ahora me canso después de solo 3 canciones. El tiempo no espera a nadie. Abuela, estás en plena edad. Casi no pude seguirte el ritmo hace un momento, dijo Lin Ying con una sonrisa alegre, lo que hizo reír a Fan Manxia. Está bien, ya sé qué clase de anciana soy. Si salto más, haré el ridículo. Mientras hablaba, Fan Manxia miró a Zhou Hille y le dijo con una sonrisa. Pequeña Zhou, salta tú. Yo ya no puedo saltar más. Tú y Xiaolin, continúen. Yo. Zhou Hille vaciló, no sé cómo saltar. No tengas miedo de nada. Todos empezamos desde cero. Xiaolin es muy hábil. Deja que te enseñe. Podrán bailar juntos más a menudo en el futuro. Bailar no solo es una forma de entretenimiento, sino que también puede cultivar tu temperamento. Tiene muchos beneficios. Zhou Hille sonrió amargamente para sí mismo. Si se tratara de una discoteca o algo parecido, podría mover las caderas y dar unos cuantos saltos sin problema, e incluso aprobar el examen de conducir. Pero nunca había aprendido el baile de salón tradicional que estaban bailando. Aunque los había estado observando con envidia, se puso un poco nervioso cuando le tocó subir al escenario. Vamos, un hombre de verdad no debería tener miedo de bailar. Lin Ying se puso de pie con una sonrisa, mirándolo deliberadamente de forma provocativa. ¿Cómo podía Zhou Hille tolerar esto? Podía dejarlo pasar delante de Fan Manxia, ya que era mayor y tenía más experiencia, pero Lin Ying era su esposa, una mujer. ¿Cómo podía un hombre adulto negarse? Vamos, vamos. Zhou Hille apretó los dientes y se lanzó. Imitó sus poses, puso una mano bajo la axila de Lin Ying y con la otra le sujetó la mano derecha, y empezó a moverse al ritmo de la música. Pero tras dar solo 2 pasos, Lin Ying gritó de dolor. Zhou Hille se sintió sumamente avergonzado y su rostro se puso rojo al instante. Resultó que, sin querer, le había pisado el pie a Lin Ying. Justo ahora, Zhou Hille los había visto bailar con soltura y gracia, pero cuando le tocó el turno, se sintió rígido por completo, como un robot oxidado y sin lubricación. Sabía perfectamente cómo mover los pies hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, y recordaba sus movimientos anteriores, pero no pudo controlarse en absoluto al empezar a moverse. No te apresures, sigue el ritmo, 1, 2, 1, 1, 2, 1, gira, da un paso con el pie izquierdo, sigue con el derecho, gira otra vez, no mires tus pies, mira al frente, levanta un poco la barbilla, relájate, da un paso, gira, da otro paso, gira otra vez, eso es, Fan Manxia se levantó con gran interés y se acercó a Zhou Hille y a los demás, indicándole a Zhou Hille cómo bailar. Lin Ying también se esforzó por cooperar con Zhou Hille y lo guió con seriedad. Aunque Zhou Hille nunca había bailado este tipo de danza, era joven y ágil.
Tras un breve momento de tensión, se fue calmando y siguió el ritmo que Fan Manxia y Lin Ying le indicaban, aprendiendo poco a poco. Tras bailar un rato, Zhou Hille, que ni siquiera sudaría cargando una bicicleta durante kilómetros, empezó a sudar ligeramente. No se dejen engañar por la sencillez del baile de salón. Fue bastante agotador, sobre todo porque era la primera vez que lo bailaba. Sin embargo, a medida que Zhou Hille continuaba saltando, poco a poco le fue cogiendo el truco, su cuerpo se relajó y ya no estaba tan nervioso como al principio. ¿Otra vez?, preguntó Lin Ying con tono provocativo. ¿Otra vez? Zhou Hille se negó a rendirse y continuó posando. Los dos bailaban al ritmo de cada canción, con Fan Manxia ayudándoles a cambiar los discos para que la música no parara. Bailaron durante mucho tiempo, innumerables canciones en total, y con el paso del tiempo, las habilidades de baile de Zhou Hille fueron mejorando cada vez más. Ya no puedo saltar más, de verdad que ya no puedo saltar más. La frente de Lin Ying estaba cubierta de un fino sudor y su respiración se aceleró. Cuando terminó la última canción, ya no podía saltar más. Giró la cabeza y miró el reloj de la pared. No se había dado cuenta de que llevaba casi 2 horas saltando. Con razón estaba tan cansada. Xiao Zhou tiene mucho talento para el baile, dijo Fan Manxia a Zhou Hille con una sonrisa. Es muy bueno que puedas bailar así la primera vez. Solo necesitas practicar más en el futuro. Jeje, yo también creo que tengo talento. Bailar es pan comido para mí. Zhou Hille estaba un poco orgullosa y no pudo evitar presumir. Al ver su expresión, Fan Manxia y Lin Ying no pudieron evitar reír. Sus risas alegres llenaron la habitación y resonaron, haciendo que todos se sintieran sumamente felices. Dejaron de bailar y se sentaron a seguir charlando, conversando distraídamente al ritmo de la música. Tras casi 1 hora de conversación, aunque aún no habían terminado, se estaba haciendo tarde. Notaron que Fan Manxia estaba de buen humor, pero su expresión mostraba cierto cansancio. Al fin y al cabo, ya no era joven. Abuela, se está haciendo tarde, deberías descansar. Nos vamos ya. Vamos, vamos, ya casi es medianoche. Debes estar cansado después de hacerme compañía durante tanto tiempo. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te quedaste con nosotros, dijo Lin Ying con una sonrisa mientras ayudaba a Fan Manxia a ordenar un poco la habitación. Fan Manxia le devolvió la sonrisa y los acompañó a la salida. Después de que se marcharon y sus pasos resonaron en la planta baja, Fan Manxia volvió a entrar y se dirigió al tocadiscos. Se acercó lentamente al tocadiscos, extendió la mano y lo acarició, tarareando una melodía en voz baja, con una expresión que mezclaba una sonrisa con un toque de nostalgia, antes de finalmente dejar escapar un largo y suave suspiro. Tras salir de la habitación de Fan Manxia, Lin Ying, de buen humor, tarareó la melodía de la música de baile que acababa de escuchar. Zhou Hille hacía lo mismo, con pasos ligeros y ágiles. Sin duda, aquella noche había sido la más feliz desde que llegaron a esta era, y quizás sería un momento que jamás olvidarían. Tras una ducha rápida, regresé a mi habitación. Era casi medianoche. Una vez en la cama, no apagaron la luz de inmediato. En cambio, ambos dirigieron la mirada al reloj de mesa de las 5:55 que estaba sobre la cómoda a su izquierda. Las manecillas estaban a punto de marcar las 12. Observaron en silencio cómo avanzaba el segundero. Pronto llegó el último segundo. Al llegar el segundero a su posición, las manecillas de las horas y los minutos avanzaron un pequeño paso al mismo tiempo. Finalmente, habían llegado las 12. Hola, 1980. Bienvenidos a los años 80. Los dos hablaron al unísono y ambos sonrieron. En la década de 1980, llegó la época dorada de la reforma y la apertura. Tanto Zhou Hille como Lin Ying anhelaban con ilusión esta era. En medio de sus bendiciones, Zhou Hille apagó la lámpara del escritorio, sumiendo la habitación en la oscuridad. Poco después, se oyó una suave respiración mientras se sumergían en un dulce sueño juntos. A la mañana siguiente, se levantaron temprano. Como ese día no iban a montar su puesto, Lin Ying estaba ocupada preparando el desayuno en la cocina, mientras que Zhou Hille fue al pequeño jardín de enfrente. Zhou Hille tomó una azada y comenzó a arrancar las malas hierbas del jardín, además de despejar todo el desorden acumulado en las esquinas. Hoy comienza una nueva era, y todo debería empezar de cero. Hace unos días, Zhou Hille y Fan Manxia conversaron y planearon aprovechar el invierno para arreglar el jardín, plantar nuevas flores y plantas después de la primavera, y embellecer el jardín, dejándolo como el lugar desolado y en ruinas que era antes. Fan Manxia aceptó la sugerencia sin dudarlo. Si no fuera por su avanzada edad y su menguante fuerza física, lo habría hecho hace mucho tiempo. Aún recordaba la hermosa imagen de su pequeño jardín en plena floración hacía más de 10 años.
Desafortunadamente, más tarde la desalojaron del lugar y el pequeño edificio cambió temporalmente de dueño. A los nuevos propietarios no les importó en absoluto, lo que poco a poco convirtió el otrora hermoso jardín en lo que es ahora. Fan Manxia sentía expectación y un toque de nostalgia mientras esperaba con ilusión poder devolver al jardín su estado original. Bajó las escaleras y observó a Zhou Jie trabajando afanosamente en el jardín con una sonrisa, señalando cómo solía estar arreglado. Siguiendo las instrucciones de Fan Manxia, Zhou Jie lo fue limpiando poco a poco. Al cabo de un rato, Lin Ying, que había preparado el desayuno, vino a llamarlas para almorzar. Después de desayunar juntas, Zhou Jie y Lin Ying regresaron al jardín para continuar limpiando. Fan Manxia también estaba ocupada, ayudando a preparar té y charlando con ellas. Todos tuvieron un día excepcionalmente ajetreado. Al anochecer, todo el jardín estaba limpio y se había retirado todo el desorden. Tras la limpieza, el jardín aún luce vacío, pero ya no está tan desordenado como antes. Esperan con ilusión el momento en que se vuelvan a plantar las flores y las plantas después del festival de primavera y con la llegada del verano. Fin de este capítulo. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.